Les pido por favor que si alguno tiene alguna duda o alguna intervención o alguna consulta que hacer, lo haga a través del chat. Nosotros vamos a ir recopilando todas las inquietudes que ustedes vayan planteando y cuando el orador nos dé un minuto o al final o cuando él decida, nos pide que le pasemos esas inquietudes y bueno, y empezamos la charla. Si es necesario tener alguna intervención oral, por favor, también solicítela por el chat, así vamos ordenando un poquito la reunión y no se complejiza. Sin más trámite, y ya les dije, para no abusar del tiempo de todos ustedes y de nuestro invitado, quiero presentarles con nosotros al doctor Marcelo Saín, docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y de la UMED, autor de varios libros, seguramente para los que se dedican a este tema que tanto nos apasiona, habrán leído Leviatán Azul. Yo creo que es casi un libro de rito para algunos de nosotros, y otros tantos más. Así que, bueno, sin mucho más preámbulo, Marcelo, te dejo a cargo de esta charla, y bueno, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y haberte tomado la molestia de poder, bueno, nada, introducirnos en este tema que realmente es importantísimo e interesantísimo. Bueno, muchísimas gracias, Fabián, gracias, Alberto y Daniel por la invitación. Para mí es un gusto, así que apenas Mongia me acercó la invitación, la acepté con gusto. Lo que voy a tratar de conceptualizar y abordar acá es el contenido sintéticamente de un libro que está en edición en la editorial Siglo XXI, donde intento explicar la excepcionalidad de la violencia narco en la ciudad de Rosario. Yo sé que el título que ustedes le han puesto es La violencia en Santa Fe. Hay distintos tipos de violencias en la provincia de Santa Fe. Hay violencias que son muy parecidas a violencias que se dan en grandes ciudades del resto del país. Particularmente, por ejemplo, la violencia que se da en la ciudad de Santa Fe, en el departamento de Santa Fe, que es el departamento capital, es una violencia mucho más, con parámetros más tradicionales. Hay una enorme, por ejemplo, si uno va a lo que es los homicidios dolosos, como una expresión, digamos, extrema de violencia letal, tanto en grado tentativa como consumados, van a ver que la inmensa mayoría de los homicidios, con altas tasas, estamos hablando de cerca de 15 y a veces 20 por cada 100.000 habitantes de este tipo de homicidios dolosos, en la ciudad de Santa Fe tienen mucho que ver con riñas personales y con homicidios producidos en el marco de atritos entre personas conocidas. Algo más tradicional, digamos, algo más parecido al resto del país donde hay altas tasas de homicidios que no tienen que ver con ocasión de la comisión de otros delitos, como puede ser el robo, que eso es una expresión muy acabada de lo que denominamos habitualmente inseguridad, digamos, a partir de delitos patentes, predatorios de calle. Eso no es muy alto en Santa Fe. No lo es en Rosario, no lo es en la ciudad de Santa Fe, no lo es en las grandes urbes, en términos generales. A diferencia, por ejemplo, de Buenos Aires, donde todo hace pensar que cuando se mida correctamente lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, vamos a ver que hay un elevado nivel de homicidios en ocasión de robo, por ejemplo, y homicidios con arma de fuego. En Rosario, que es donde yo me quiero detener, porque creo que es un caso anómalo, es un caso muy excepcional, muy singular, donde uno ve un nivel de vorágine criminal y de violencia excepcional, no solamente por las tasas, sino también por el tipo de violencia. En Rosario hay cerca de una tasa de 20 homicidios cada 100.000 habitantes. O sea, eso supera ampliamente el promedio de 6 homicidios cada 100.000 habitantes que hay, promedio general en el país.
y lleva a la ciudad de Rosario a tasas muy parecidas a los países más violentos de Centroamérica, o concentrados en las grandes ciudades con las mayores tasas criminales que hay. Hay mucho más, ¿no? Por supuesto, cuando uno va a determinados lugares en México, determinados lugares en Honduras, determinados lugares en Nicaragua o en El Salvador. Pero a los efectos de lo que es el Cono Sur, 20 cada 100.000 es una tasa importante. Lo particular de Rosario es que la mayoría de esos homicidios se cometen en ocasión de problemas sobre mercado minorista de drogas. O sea, tienen mucho que ver con hechos de sicariatos, derivan de confrontaciones entre grupos pequeños, muy fragmentados, criminales que se disputan territorio todo el tiempo, y además son violencias que cuando uno lo analiza más etnográficamente, están íntimamente encadenadas también con hechos de venganza, de cobranzas antiguas de facturas, donde ha habido anteriores homicidios. La mayoría de los grupos que se dedican al narcomenudeo en la ciudad de Rosario son grupos o clanes familiares o clanes vecinales, muy reducidos, extremadamente rústicos, pero que responden a, yo diría, con la precaución del caso, lo digo casi como una metáfora, a grandes organizaciones cuyos principales referentes están encarcelados y manejan parte de la lógica de esos mercados desde el presidio, tanto en cárceles federales como en cárceles provinciales. Déjenme decirles a manera de introducción nada más, que el narcotráfico se instala, como en el resto de las grandes ciudades, en Rosario, con una particularidad: comienzan a comercializar drogas grupos locales, muy barriales, generalmente clanes familiares, que ya tenían tradición criminal previa, digamos, a dedicarse a las cuestiones del narcotráfico. Ya había control de ciertas barriadas y territorios, ya había alguna vinculación con el sistema policial a partir de actividades ilegales que tenían que ver con extorsiones, tenían que ver con la prestación de servicios de aprietes para barra bravas, para sindicatos, robos de manera sistemática, tráficos menores, muy acotados, digamos, de droga. Estos grupos que ya tenían algún ejercicio de la violencia, en ámbitos, reitero, muy acotados, y que generalmente eran clanes familiares, y que ya tenían algún tipo de acuerdos y arreglos, tenían un ejercicio de acuerdos y arreglos con la policía muy local, generalmente las comisarías, son los grupos que después se van a dedicar al narcotráfico. Estalla el mercado de la droga, y particularmente de la cocaína, en Rosario a partir del año 2010 aproximadamente. Con lo cual, cuando se instala esto, un mercado de alto consumo, de alta gama, de sectores medios y altos, consumo básicamente recreativo, bueno, estos grupos son los que ya estaban con ese valor agregado, digamos, de control territorial, de acuerdos con la policía, de ejercicio de la violencia para dedicarse al tema. La cuestión es que estos grupos eran grupos muy rústicos, no eran bandas sofisticadas, eran, reitero, muy locales. Rápidamente se instala una lógica de asociación. Al principio, algunos de los referentes que tenían un elemento que era el elemento distintivo, que sigue siendo el elemento distintivo de hoy, hago una suerte de geometría de las organizaciones para que se entienda una de las patas que yo quiero explicar, que es el mundo criminal. La otra es el Estado. Y creo que hay que entender bien esto, porque una de las características actuales que explican ese grado de violencia excepcional que se da en el mercado de drogas en la ciudad de Rosario tiene que ver con algo que podríamos sintetizar en el concepto de fragmentación criminal. Y entonces quiero explicar un poquito esto. Al principio el nivel de rentabilidad fue sideral. Estos grupos no tenían estructuras de gestión de la economía que iba generando. Había una suerte de gasto directo, muchos autos de lujo, algún mejoramiento en sus residencias, en los barrios populares. Esto se desarrollaba mucho en barriadas populares. Entiendan bien, los barrios, para decirlo de alguna manera, donde se ha desarrollado el mercadeo minorista fundamental en Rosario, tiene que ver con los viejos barrios industriales. Están muy vinculados a los viejos barrios ferroviarios,
donde la actividad ferroviaria desapareció. En el sur, muchos barrios que estaban vinculados a la industria matarife, a la industria de los frigoríficos, a la industria metalmecánica fundamentalmente, y que después de la desindustrialización de la Argentina quedaron devastados, pero que están dentro del ejido urbano. Si ustedes observan, por ejemplo, hoy el mapa, y pueden verlo en el Observatorio de Seguridad Pública que nosotros creamos, y que tiene su página en el Ministerio de Seguridad, eso no lo sacaron, van a ver que la georreferenciación de los homicidios dolosos de la última década no ocupa más del 13-14% del territorio de la ciudad, pero está concentradísimo en esa franja periférica, pero que está dentro de los bulevares en términos masivos. La periferia rosarina es una periferia de alta gama, de countries. No es como el Gran Buenos Aires, digo, porque la mayoría quizás somos de Buenos Aires para que se entienda bien, no es la tercer corona, digamos, del Gran Buenos Aires. Al contrario, digamos, estos barrios están adentro de la ciudad. Uno de los barrios más disputados entre las dos grandes federaciones que han luchado en la última década, los Monos por un lado, el Clan Alvarado por el otro, digamos, están adentro de la ciudad, están a 20, 30 cuadras del macrocentro. ¿De acuerdo? Eran los viejos barrios, barrios municipales, barrios que eran de material, donde vivía gente trabajadora. Eso se deterioró enormemente, se extinguió el Estado social, el poco Estado social que había. Hay un mito de que el socialismo volvió a recuperar esos barrios. La verdad, han instalado algunos dispensarios, han desarrollado algunas políticas asistenciales, medio de carácter más gorila, ¿no? Porque los socialistas tienen un poco de pudor con relación a los pobres. Entonces, pero bueno, toda esa actividad se cortaba a las 8 de la noche. Esos barrios de 8 de la noche a 8 de la mañana tenían una reconfiguración social muy importante. Entonces, esa concentración de mercado minorista, surge la idea del búnker allá en el 2010, 2011, 2012. El búnker es un lugar donde en un territorio controlado por ellos, con un acuerdo con la policía, era un lugar en general con buena conectividad, con alguna autopista, con alguna avenida, de paso grande, porque el consumo era de alta gama, o sea, los autos que venían de los centros o macrocentros para poder adquirir droga. Después esto se transformó a lo que es la lógica del delivery, es decir, llevar a los lugares. Por eso muchos grupos han empezado a controlar taxis, remises, y todo el sistema de motos de abastecimiento de comidas, y etcétera, etcétera. Pero básicamente estos grupos, en el año 2011-2012, algunos de los líderes que tenían un valor agregado particular, que tiene que ver que habían logrado comprar droga en países fronterizos. Ustedes piensen que estos grupos eran tan locales que eso hacía la distinción. Aquellos que ya tenían algún tipo de vínculo, que habían conseguido o comprar pasta base, que al mismo tiempo habían conseguido ciertas destrezas para poder cocinar. Hubo cocinas muy importantes en Rosario, allá por aquella época, con lo cual terminaban la cantidad de cocaína, y eso aumentó la disponibilidad de sustancia enormemente. Una cosa es comprar 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 10 kilos de cocaína en un país fronterizo, Paraguay, Bolivia, y trasladarlo por ruta, por avioneta, por distintos medios a la ciudad de Rosario. Y otra cosa muy diferente era comprar 3, 4 kilos de pasta base y tener los productos químicos necesarios para terminar el clorhidrato de cocaína, cosa que han hecho, y ha habido cocinas muy relevantes, muy importantes, con lo cual aumentó enormemente la oferta, digamos, de droga y la calidad, y también se fue estructurando un mercado bastante estratificado, consumos de alta gama. Fíjense ustedes que en general, bueno, en general casi masivamente no se consume Paco en Rosario. Ha sido una decisión, el negocio era un negocio tan rentable, tan exitoso de la cocaína, que el Paco era bardeo. Entonces, estos grupos, digamos, en general no comercializaban Paco, pese a que había cocinas y había posibilidad de que de alguna manera se pudiera comercializar el resabio. De a poquito, además, estos grupos comenzaron a establecer acuerdos, porque como eran tan locales, digamos, no tenían presencia cada uno de ellos en otros lugares de la ciudad. Todavía no era un mercado en expansión y había una competencia comercial. Y ahí hubo acuerdos. Algunos de los referentes, Luis Medina,
que introdujo a Alvarado en el negocio de la droga, el clan Cantero, digamos, con el clan Camino. Lo conocen a Camino porque manejaban la barra brava de Newell's durante muchos años. Era un barrio lindante a Las Flores y a La Florida, que es el sur de la ciudad, digamos, de la circunvalación, un poco más al sur, cerca del City Center, donde se construyó el hotel. Toda esa franja, barrio municipal y demás, Villa Gobernador Galvez, ahí había una presencia muy importante de la familia Bassi, del grupo Bassi, que tenían una referencialidad en Alvarado, pero no había confrontación, había acuerdo, había una suerte de división de territorios, había una tentativa de acuerdo, digamos, con sectores que también comenzaban a comercializar en el norte de la ciudad. Hay algunos hechos criminales que hacen a la historia del narcotráfico en Rosario, el asesinato de uno de los lavadores, de los tipos que le manejaban la guita a los monos, que es el Fantasma Paz, septiembre del año 2012, mayo del año 2013, algunos dicen que como retribución a aquel asesinato, el asesinato del líder de los monos, el tipo Claudio Cantero, ¿no? El pájaro, el tipo que había entendido que había que sosegar la violencia. Eran grupos muy violentos, muy rústicos. Y en ese momento el pájaro, que ya estaba en interlocución con otros referentes, sabía de que acá había mucha guita, que había que bajar los niveles de violencia porque había que atender un negocio que era profundamente redituable y la violencia no era un elemento positivo, más allá de que servía para disciplinar a la organización, para confrontar a determinados contrincantes dentro de su zona de influencia, pero eso ya no era un elemento importante. Empezaban a entender que acá había para todos, y entonces hubo acuerdos importantes. Ahora, la muerte del pájaro Cantero, el hombre del clan Cantero, que entendió claramente el negocio del narcotráfico, abrió una vorágine de violencia. El grupo sale a matar a los sospechosos de los sospechosos, a los que eran mencionados como eventuales sospechosos, porque el gesto que tenían que dar es: a los que se meten con nosotros. Bueno, hubo 30 homicidios dolosos por sicariato al mes siguiente de la muerte del pájaro Cantero. Algo excepcional, digo, en la historia criminal de nuestro país. Al tiempo, a los 6 meses, matan a Luis Medina, que era la otra gran organización, un tipo que había instalado un boliche bailable, Esperanto, una sucursal del Esperanto de Buenos Aires, una franquicia de Esperanto de Buenos Aires allá, con la convalidación del gobierno municipal socialista de Lifshitz, de Miguel Lifshitz, después gobernador. Sabían de que ese boliche era un boliche que venía flojito de papeles en materia de legalidad, que estaba vinculado al lavado de dinero del narcotráfico, pero igual habilitaron esto. Esto fue muy denunciado por un concejal del PRO, que se llama Roy López Molina, que tomó este elemento como un elemento de instalación. Permítame hacer un pequeño paréntesis. Rosario es una sociedad extremada, atravesada por prácticas ilegales por arriba, por el medio y por abajo. Es como que hay una cultura de la admisión de la ilegalidad en todo tipo de negocio. No hay empresario en Rosario, no hay, más allá de aquellos que se dedican a la economía real, digamos, y aquellos que dedican a la economía real, la industria, la explotación agropecuaria, y los servicios vinculados a estos dos grandes núcleos productivos, que son los que generan el 60-70% del Producto Bruto neto, digamos, en la provincia de Santa Fe. También esos grupos manejan una economía en negro muy importante. Digamos, hay mucho contrabando de granos, o sea, esa economía en negro ha dado lugar a la configuración en Rosario de una burguesía, de una nueva burguesía de yuppies que se dedican a gestionar esa guita negra. Y las grandes financieras de Rosario, las grandes antiguas financieras que tienen 30, 40 años de vida en Rosario, cuando empezó a surgir el dinero negro de la plata de la soja a $600 la tonelada en Chicago, empiezan a gestionar ese dinero importante, no del narcotráfico, sino de esto. Y ahí empiezan los emprendimientos inmobiliarios, absolutamente injustificables desde el punto de vista de la lógica económica, ¿de acuerdo? Pero era un refugio de este dinero sucio. Lo que pasa es que esa burguesía que se dedicó a gestionar la guita negra de la economía productiva, digamos, de la región, se configuró como una burguesía con estrechas vinculaciones con las estructuras judiciales y políticas.
Y las estructuras financieras donde lavaban dinero, que eran estructuras financieras tradicionales, que se reconvirtieron muchas de ellas a emprendimientos inmobiliarios, detrás de los cuales, digamos, se construyó el Rosario de alta gama, tanto de la periferia de Countries como de los grandes edificios, fundamentalmente de Rosario Norte, donde hubo un reciclado y una rezonificación muy importante, municipal, de todo lo que era la zona deteriorada del norte. Hay un shopping muy importante, el más importante ahí, todo lo que se llama Rosario Norte, una suerte de Puerto Madero, si vos querés, en esa materia. Bueno, todo eso estaba muy vinculado con dinero negro. El mundo de los negocios en Rosario es un mundo con práctica. Ahora, después vas a encontrar un verdulero que te compra un camión robado y tiene un negocio legal, y como que está todo admitido. Yo siempre cuento que el año pasado se desarticuló una de las mesas de dinero donde se canalizaba dinero del narcotráfico muy importante, una de las más grandes que se desarticuló en Rosario, funcionaba en un club de barrio, el Club Echesortu, que es un barrio lindante al macrocentro, un barrio de clase media, digamos, con un club de barrio donde, interesante, con una buena canchita y demás, donde, por ejemplo, allí hacían gimnasia alumnos de varios colegios, 2.500 alumnos. En ese mismo club, donde 2.500 alumnos de la secundaria hacían gimnasia 2 veces por semana, tenía una lavandería de todo, economía negra, pero también de narcotráfico. De hecho, es la justicia federal la que, junto con la justicia provincial, que estaban investigando eso. Eso te muestra, ¿se entiende? Te muestra con claridad una configuración social que yo la aprendí no estudiando estos temas, sino viviendo ahí. Empezás a entender esa socialidad de admisión de la ilegalidad y de naturalización de la ilegalidad cuando uno vive ahí. Algún sociólogo en el libro, yo lo cito, Quique Fon me ha dicho, pero bueno, pero si el origen de Rosario es el contrabando del puerto. Rosario es una ciudad que no tiene fundación. Rosario nace como un puerto de transición y de abastecimiento, de apoyo logístico, que comunicaba a las embarcaciones comerciales más importantes de Paraguay, Santa Fe, con Buenos Aires. Y eso comenzó a ser operado por operadores portuarios que emigraron de Génova. Y en realidad ese es el origen, digamos, histórico de Rosario. Los rosarinos no les gusta, y las rosarinas no les gusta mucho esto, y han tratado sus historiadores de construir un origen un tanto menos plebeyo y un tanto más ilustre, pero la verdad es que nacen de esto, es el puerto administrado por genoveses y el contrabando. Entonces, este sociólogo me decía, bueno, así nació la ciudad nace de la ilegalidad. Y se siente mucho. Ustedes me dirán, bueno, pero nosotros vivimos bueno, porque la respuesta de todo el mundo en Buenos Aires, estas cosas, no pasa. Sí, por supuesto que pasa en toda la sociedad argentina, pero con un grado de densidad donde todo el mundo se conoce, todo el mundo conoce las cuitas de todo el mundo. Es una sociedad en eso bastante poco diversificada. Por el medio, por arriba y por abajo, hay una circulación de personas y de conocidos, o por la universidad, o por el club de los chicos, o el colegio de los pibes, o por las cárceles, o por las villas, o por los countries, pero hay una suerte de circulación donde todos se conocen, digamos, en términos generales. Esto lo explico para que se entienda la contextualización, que cuando empieza a producirse un dinero muy importante de narcotráfico, el mercado se amplía, y ya no alcanzaba con que estos grupos comenzaran a gastar de manera directa en la compra de autos, de alguna propiedad y demás, ellos no tenían ningún tipo de lazo con este mundo financiero. Pero ese puente lo establecen los abogados. Y está largamente historiado el vínculo entre los abogados y esto. Y coincide el apogeo grande del mercado de drogas con la seca del mercado de la economía informal, cuando la soja cae a $200 la tonelada algunos años más tarde. Y toda esa infraestructura de inversiones a partir del dinero negro de esta economía productiva se empieza a financiar con dinero del narcotráfico, obviamente sin ningún tipo de miramiento. Por eso yo les adelanto algo. Por eso
en los últimos años hubo alguna gestión gubernamental, alguna gestión en el Ministerio Público donde se decidió ir sobre estas estructuras, y cada vez que se logró identificar el vínculo entre narcotráfico, estructuras financieras y sistema político institucional que estrechamente vinculado a estas estructuras financieras, hubo problemas. Nunca hubo problemas con el mundo criminal narco, excepto cuando algún fiscal, algún juez o algún dirigente político o gobernante no cumplió algún pacto que han hecho bajo la mesa con algún grupo criminal. Y ahí empezaron balaceras contra edificios municipales. Pero por fuera de eso, cuando el Estado fue exitoso frente al mundo narco, no hubo problemas de carácter político. Es como que el sistema penal está admitido de que vaya contra ese mundo plebeyo. Ahora, cuando hubo una decisión política de ir por las estructuras criminales, por las estructuras de lavado y por las estructuras judiciales y políticas que protegían todo esto, ahí empezaron los problemas severos de carácter político institucional. Y ahí empezaron, inclusive con riesgo de vida, muchos funcionarios políticos y muchos fiscales, y jueces no tanto, pero sí fiscales. ¿Se entiende? Quiero decir eso para que se vea, yo observo un elemento, esta es la introducción, un elemento que es el estrecho vínculo entre los delitos de sangre del narcotráfico y las estructuras políticas, judiciales y policiales. Esto es un primer elemento, por eso yo abro el libro con una frase que espero que, bueno, en la edición con la editorial quede, que es: el problema en Rosario no es el crimen, es el Estado. Y la explicación que hago en el libro, que es un libro de sociología, es esta, es explicar sencillamente esta hipótesis. ¿Por qué el problema de la violencia extrema, narco, en Rosario no está presente en otros lugares? Porque las características estatales que prohijan, apañan, directa o indirectamente, este juego criminal institucional y fundamentalmente la rentabilidad del mismo, no existe en otros lugares. Se da particularmente en la ciudad de Rosario, ni siquiera se da en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, sino que se da particularmente en la ciudad de Rosario. Bien, esta es una pequeña introducción para decirles que a partir de aquellos asesinatos que yo señalé, ahí ya, y con el mercado en expansión, con la rentabilidad en expansión, empieza una etapa de violencia extrema en el mundo narco que nunca paró. Se reconfiguró, se reconfiguraron los actores de grandes organizaciones que disputaban ya la expansión hacia el resto de las barriadas de Rosario, se pasa a un nivel de fragmentación muy importante a lo largo de los últimos años, pero por distintas razones la violencia nunca más paró. Yo después me voy a dedicar básicamente a toda la explicación, digamos, sobre el Estado. Pero antes quiero hacer dos salvedades de carácter estrictamente conceptuales, que debería haberlo hecho al principio, digamos. Primera cuestión, y esto, reitero, sí es un paréntesis teórico. Primera cuestión, no hay que vincular el crimen organizado con la violencia. Esto que es habitual en los discursos más políticos de la derecha, ¿no? Casi la naturalización de la relación entre crimen organizado y violencia. Es más, en las grandes definiciones de los grandes expertos a nivel teórico internacional de crimen organizado, el concepto de violencia no es, digamos, una característica constitutiva de la criminalidad organizada. Es una característica instrumental, pero no definitoria. El crimen organizado, lo que son organizaciones más sofisticadas, transnacionales o barriales, pero que en realidad lo que hacen es asociarse para el desarrollo, agremiarse, digamos, es decir, establecer grupos delictivos para la comisión de una serie de delitos, inclusive combinados con actividades legales, digamos, en función de generar una rentabilidad. O sea que no es lo mismo una banda de ladrones organizados que un grupo narco que regentea un mercado, aunque sea de 3 manzanas. Esto es y configura un fenómeno de la criminalidad organizada y esto no. Ahora, la mayoría de los mercados, inclusive en el momento de la expansión, de los mercados ilegales, inclusive en el momento de la expansión, no son mercados violentos, porque la violencia pone al descubierto la trama mercantil de esos escenarios económicos, la rentabilidad, pone luz sobre los circuitos de gestión o de lavado de dinero devenido de esos mercados ilegales.
le pone luz al pacto de protección que generalmente el crimen busca, ahí sí hay un elemento definitorio, con las estructuras estatales de persecución, a nivel policial, a nivel judicial y a nivel político. Digamos, ¿se entiende? Pero la mayoría de los mercados son mercados pacíficos. Si ustedes ven, es decir, Rosario no es un mercado de cocaína más grande que la ciudad de Buenos Aires. Yo diría, la ciudad de Buenos Aires es muchísimo más grande en cantidad de droga en circulación, en envergadura de las organizaciones. Lo que pasa es que tiene un Estado ilegal mucho más sofisticado y que controla el territorio. Entonces no tenés una balacera cada 2x3. Miren lo que pasó hoy. Hoy detuvieron a Dumbo, uno de los referentes más importantes de la 1114. Lo detienen en Perú. ¿Pero por qué lo detienen a Dumbo? Porque rompió el acuerdo histórico que mantenía con la policía hace 2 meses cuando hubo un acribillamiento de adversarios en la 1114. Es decir, acá el Estado ilegal establece reglas de juego. No hay violencia. El que tira tiro pierde. O muere o termina preso. Eso es un Estado que regula. Y cuando vos tenés un Estado que regula, reitero, ilegalmente, digamos, o sea, porque el Estado hace eso a cambio de apropiarse de una parte de la rentabilidad, es el pacto entre policías y criminales. Pero la condición fundamental para que eso funcione es que no haya violencia, porque el negocio de la policía es garantizarle a la política y a la justicia que te van a garantizar un nivel criminal sin violencia, y eso es lo que busca la política en la Argentina. La política en la Argentina lo que busca es que haya crimen, le importa poco. Vale decir, lo que se llaman política de seguridad en materia de crimen organizado en la Argentina no son políticas de gestión del crimen, es política de aplacamiento de escándalos. Es política de riesgo, de prevención de riesgo político. No hay gobierno, ni por derecha ni por izquierda, que haya tenido estrategias más o menos integrales de identificación del problema criminal y de gestión de la problemática delictiva para tratar de transformarla, minorarla, atenuarla o conjurarla. Lo que se quiere es que el delito que existe y todo el mundo sabe que va a existir no dé lugar a situaciones de violencia que generen crisis políticas, que son cosas diferentes, porque yo puedo manejar alta criminalidad e inclusive con algunos atisbos de violencia, manejando los medios de comunicación y opacando esa violencia. Porque hoy lo importante, la escandalización a partir de la mediatización de los hechos criminales. Entonces, en realidad, desde un Ministerio de Seguridad no hago gestión del crimen para prevenirlo o conjurarlo. Lo que hago es gestión de medios. Para evitar que la violencia se vea, si no hay, mejor, y si hay, que no se vea. Y ustedes saben muy bien, porque creo que están dedicados a estas cosas, cómo en realidad hubo momentos de gobiernos con tasas criminales o tasas de violencia importantes que tenían fuerte mediatización de sectores mediáticos alineados con la oposición, y esas mismas tasas con otro gobierno, digamos, prácticamente no eran reflejados en los medios. Y la sensación que había es que, bueno, no hay más delito. Es decir, pero en realidad no tiene que ver con las tasas ni con los niveles de violencia, tiene que ver con la cobertura mediática y con la configuración política. Bueno, la política argentina aprendió, la política por derecha y por izquierda, digo, todos aprendieron que la verdadera gestión de lo que le llaman seguridad es gestión de no hacer olas, de que haya, bueno, y si la policía vos te garantiza el pacto con el mundo criminal que da lugar a la inexistencia de violencia o una violencia tolerable, y eso significa que va a evitar escándalos políticos y mediáticos, bienvenido el acuerdo entre política y policía, es lo que en el Leviatán Azul yo llamé doble pacto. Entonces, este modelo es un modelo que me parece que es importante para establecer que no siempre los mercados ilegales son mercados violentos. No habría que asociar siempre, digamos, crimen organizado con violencia. Lo segundo que quiero señalar, como una aclaración conceptual, pero que, digamos, rige o guía, es mi marco teórico, digamos, para entender estas cosas, es mentira lo que dicen sectores de la derecha, de que en realidad hay... el crimen organizado prolifera donde hay un Estado débil, un Estado fracasado o donde hay un vacío de Estado. Es mentira, los mercados de drogas más importantes que estamos describiendo ocurren en los centros urbanos, donde hay Estado, donde puede haber menos Estado social, puede haber un Estado, como diría la categoría de O'Donnell, un Estado más marrón que azul, con menor capacidad regulatoria, pero no estamos hablando de la montaña de los Andes.
de los campos más alejados de las grandes urbes. Digamos, sí, está el Estado social, el Estado policial, o sea, hay Estado. Es decir, los mercados ilegales se desarrollan donde hay mucha regulación estatal. Entonces hay que cambiar un poco el enfoque, hay que empezar a hablar sociológicamente del Estado ilegal, que es distinto. Cuando vos tenés un sistema policial eficaz en la regulación del mundo criminal, no lo hace ese sistema policial, digamos, como una fuerza paraestatal, lo hace desde el Estado. Es el Estado que está regulando el crimen, protegiéndolo, permitiéndolo, desarticulando su competencia para avalar a un grupo, abasteciéndolo de droga, dándole información del accionar de otras fuerzas de seguridad. Eso es regular. Eso es proteger determinadas organizaciones en detrimento de otras. Eso es manejar el crimen, es gestionar el crimen, a cambio de la no violencia, de una violencia muy soterrada y de la apropiación de parte de la rentabilidad. La policía, en general, que los mercados ilegales y los mercados de drogas en la Argentina han nacido al amparo de la protección estatal. Un libro anterior que yo publiqué, digo claramente, el narcotráfico en las grandes ciudades argentinas es un narcotráfico estatizado. Lo digo por esta razón, porque nació subordinado al Estado y al amparo de un Estado regulatorio, pero un Estado ilegal, o un Estado que combina legalidad con ilegalidad. Si yo pacto con un narco que sé que me garantiza un mercado estable y le desarticulo la competencia, a este le aplico el Estado de Derecho pleno y a este le permito el crimen. Estoy conjugando acciones legales con acciones ilegales. No es ni totalmente ilegal ni totalmente legal. Ahora, cuando la política sabe de esto o sospecha que esto es así y convalida eso y le da el aval a la jefatura policial para eso, y a veces recibe parte de la plata, y a veces, aunque no sea una política narcotraficante, dice, cuidado con esto, mientras a mí me garanticen tranquilidad, me parece bárbaro, y encima me muestra eficacia en la conjuración de ciertos grupos criminales, bingo, es la fórmula perfecta. Y así ha crecido los mercados ilegales en la Argentina. ¿Qué pasa en Rosario a partir de esta explicación? ¿Qué es lo que ocurre? Se rompen dos condiciones fundamentales que se da en otras grandes ciudades de la Argentina, que tienen un mercado más grande que en Rosario, un mercado más diversificado que en Rosario, pero no tienen los niveles de violencia que tiene Rosario. ¿Qué es? Se rompió en Rosario el Estado regulador de los mercados de drogas. Y segundo, el grado de fragmentación de las organizaciones criminales es extremo. Y además, las organizaciones criminales tienen el gerenciamiento de los territorios por parte de líderes criminales muy rústicos y con falta de preparación en el acuerdo y en la negociación, y que tienen como valor agregado la violencia, básicamente. Entonces quiero más o menos hacer una pequeña síntesis de estas dos variables, porque vos tenés un mercado de drogas no violento cuando el Estado controla el mercado de droga, como lo expliqué anteriormente, o cuando vos tenés un grupo criminal que es dominante y establece las reglas de juego. Estas dos cosas no se dan en Rosario. El narcotráfico, cuando no tenían los mercados la envergadura que tienen hoy, era manejado por la policía en los años 90. Te lo dicen todos los grandes narcotraficantes, Halford, Muga, yo los cito a todos ellos en el libro, donde ellos dicen, bueno, nosotros no podíamos, era un mercado muy acotado de cocaína y era muy personal, muy pyme, ¿no? No eran grandes organizaciones, eran grupetes, digamos, de personas que compraban en la frontera, traían, vendían. Era un consumo de alta gama, el ambiente, la música, ciertos sectores de clase alta, ciertos boliches en determinada ciudad. Era un mercado un mercadito, digamos, muy acotado, pero esos narcotraficantes decían, esto se hacía bajo el amparo de la policía. Es decir, sin la policía era imposible, el permiso era tradicional. Esto se quiebra por distintas razones. A partir del año 2010, la creación del Ministerio Público de la Acusación, que crean un nuevo actor judicial, digamos que son los fiscales. Fiscales en el mismo momento, fiscales penales, que a partir del año 2014 se empieza a conformar, fiscales penales que tenían que atender una criminalidad que cada vez era más violenta, pero el reclutamiento de fiscales se hizo en las universidades por afinidad política, con gente que no tenía la más mínima idea de esta criminalidad y cómo investigar esta criminalidad. Eran grandes estudiosos del derecho penal y del derecho procesal penal, algunos.
algunos pocos, digamos, pero no tenían la más mínima expertise, porque entre otras cosas, en las escuelas de derecho, en las facultades de derecho de nuestro país, no se enseña a ser fiscales. Todavía la Argentina tiene el resabio de formación de abogados de la dictadura, es decir, abogados contra la violencia institucional, abogados defensores, abogados que sospechan del punitivismo del Estado. Pero un fiscal es un abogado experto en la persecución penal, es otra lógica completamente distinta. En las facultades no se enseña el derecho penal o la práctica de lo que es la investigación de crímenes. Todo el derecho es un derecho, me parece bárbaro, garantista, muy bien, pero que entonces los abogados que se forman en nuestras escuelas de derecho son abogados que saben mucho cómo defenderse frente a las violencias del Estado, pero no saben cómo investigar delitos en nombre de la sociedad y del Estado. Entonces vos tenés gente que sabe mucho de derecho penal, pero no entiende un carajo de lo que es investigar un delito y mucho menos investigar un delito complejo. El otro gran problema del sistema penal es que masivamente el sistema penal en Argentina es un sistema penal para ladrones de gallina. No es un sistema penal para grandes organizaciones criminales. Es decir, una cosa es investigar un homicidio, investigar un robo, digamos, con 3 peritajes y 2 testimonios. Y otra cosa muy diferente es investigar una organización que tiene una pata de sicariatos y violencia armada, una pata dedicada al lavado de dinero, otro sector dedicado al abastecimiento de la sustancia, otro sector dedicado a la comercialización. Vos tenés ahí 60 miembros de una organización con despliegue territorial e internacional, donde la mayoría de las actividades que hace son legales, compraron empresas de transporte, distribuidoras de gaseosas, y además se dedican al narcotráfico y tienen cocinas. Y tienen un grupo de abogados fenomenal. No es lo mismo investigar un robo que investigar esto. Se necesita otra expertise, se necesita, no lo voy a decir acá, quizá algún día, si ustedes quieren, podemos hablar qué es investigar crimen organizado, cómo los estados más serios se han dedicado a ese tema y cuáles son los verdaderos objetivos, pero lo que sí les digo que vos seas un buen estudiante de derecho y que entiendas perfectamente bien derecho penal y derecho procesal penal y aprobaras con 10, después vos vas de fiscal en Santa Fe o en Rosario, hiciste agua por los 4 costados. Entonces, el nivel de ingenuidad con que el socialismo y el radicalismo llenaron los casilleros partidistas del Ministerio Público de la Acusación hizo que interfiriera. Yo no estoy diciendo que la justicia de instrucción era mejor, no soy una persona que no sea partidaria de un sistema procesal penal contradictorio, al contrario, soy partidario de eso. Creo que tiene que estar la investigación de los delitos en manos no de un juez de instrucción, sino en manos de un fiscal. Lo que ocurre es que cuando vos armás una estructura de fiscalía para perseguir estas grandes organizaciones extremadamente violentas, con gente que no tiene idea de lo que es investigar un robo, y tienen que afrontar esto, pero eso sí, salarios enormes. Hoy un fiscal promedio en Santa Fe gana entre 800.000 y 1.500.000. Ustedes entran en cualquier centro de justicia penal en la provincia de Santa Fe a las 2 de la tarde, no van a encontrar a nadie. O sea que además es un sistema penal que funciona de 8 a 12. Lo digo en serio, porque también la persecución penal tiene cuántas horas le dedico al tema. Si vos le dedicás 4 horas al tema, no es lo mismo que si le dedicás 8. O sea, ya no es un problema matemático, no es un problema de... Y ustedes créanme, el Centro de Justicia Penal a las 2 de la tarde en Rosario, no está ni el loro, lo podemos tomar con una hondera, si queremos, todo lo que estamos acá. No, todo no, la cuarta parte de lo que estamos acá en esta reunión. Esto se lo digo porque esto es un factor clave para la ruptura, digamos, entró un nuevo actor, mucha ingenuidad, un MPA muy vinculado a la política, un MPA que cuando empieza a ganar destrezas para investigar algunos, estos delitos, y terminan en estructuras de lavado de dinero, a los fiscales los mataron. Porque es un MPA que, por ejemplo, un homicidio en Rosario por hecho de sicariato, sabés que detrás hay una organización. Vos tenés 2 alternativas, o investigás el homicidio y lo esclarecés, o tirás de la soga y ves que los mandantes de ese homicidio pertenecen a una organización. Si vos solo investigás el homicidio y comprobás quién ejecutó a la persona, estás investigando el crimen, pero no estás yendo al fondo. Los fiscales no van al fondo, investigan homicidios. Cuando detrás de... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los fiscales son grandes sobrevivientes del sistema. Saben muy bien que si van a fondo, llegan a una estructura judicial
hay una estructura policial o hay una estructura política. Y no se tolera en Santa Fe que se investigue el poder. Cuando se intentó, el poder ha tenido capacidad para desarticular esos núcleos, en términos generales. Si el sistema penal va contra los morochos de la periferia, narcotraficantes, no hay ningún problema. Si escalan a las estructuras de lavado, a las estructuras políticas y judiciales, ahí empiezan los problemas. Ahí empiezan la destitución. Fíjense hasta qué punto que el Ministerio Público de la Acusación tuvo 4 reformas en su estructura orgánica, en donde la legislatura de Santa Fe le quitó la facultad disciplinaria de despido de los fiscales por falta grave. El control disciplinario de los fiscales lo tiene la legislatura. ¿Está claro? La política. O sea, el fiscal que incurre en falta grave, se le inicia un sumario dentro del Ministerio Público de la Acusación y en cualquier caso la legislatura a través de la Comisión de Acuerdos se puede abocar, investigar al fiscal, acusarlo y echarlo. Ustedes entienden eso, ¿no? Es decir, el fiscal que se pone... ¿Qué pasó? ¿Cuándo estalla esto? Cuando un grupo de fiscales empiezan a investigar la malversación de fondos de los subsidios que recibían los senadores. Pero se unieron todos, peronistas, socialistas y radicales, para destruir a esos fiscales. Los destruyeron. ¿De acuerdo? Y cuando otras investigaciones se escalaron, miren, fíjense el caso de Alvarado, el juicio oral terminó en mayo, Alvarado y toda la estructura de Alvarado terminó condenada a perpetua. Yo fui ministro, declaré en el juicio que toda la estructura de protección policial, que también fue condenada con la organización, era una estructura policial, hice toda la etnografía, porque así la habíamos investigado desde el organismo de investigación en la Policía Judicial, era una estructura policial que había sido protegida por actores judiciales vinculados al peronismo y después por el senador Traferri, que es el líder del peronismo en el Senado. O sea que detrás de esa estructura policial, que era la estructura policial de Alvarado, subordinada a Alvarado, aparecía una jueza que le había desarticulado durante una década la mayoría de las investigaciones sobre esta policía, que se llama Alejandra Rodenas, que hoy es vicegobernadora, que fue compañera mía de gabinete. Entonces, el ex jefe de la Policía Judicial, el ex ministro de Santa Fe, en un juicio oral público, con la sala llena de periodistas, dice esto y no sale una nota en la prensa. ¿Se entiende? Es como que más o menos algo así. Es decir, la estructura de Marco en la 1114 tenía una estructura policial que lo protegía y en realidad la vicepresidenta Cristina Fernández, cuando era jueza, protegió a esta gran organización y lo muestra. Imagínense el escándalo que se arma. Bueno, eso pasó en Santa Fe y ustedes se enteraron de que nosotros declaramos, digamos, de que detrás de todo esto estaba un sector del peronismo y un sector del radicalismo en el Ministerio de Seguridad. No se enteraron porque no salió en los medios. Entonces, este andamiaje estatal es un andamiaje estatal que ha dejado de regular el crimen. Yo en el libro muestro un elemento que es fundamental para mí. En los dos grandes juicios, donde caen las dos grandes organizaciones que se confrontaron durante 10 años, Los Monos y Alvarado, eran bandas mixtas, eran organizaciones mixtas, tenían componentes policial. En los dos casos, la policía no manejaba el crimen, sino que eran empleados de los líderes narcos. Eso no se da en el resto del país. Eso es un elemento que yo utilizo para ver que en realidad el crimen revirtió la tendencia de regulación estatal y manejan ellos sectores policiales. Ese fenómeno no se da en la provincia de Buenos Aires, no se da en la ciudad de Buenos Aires, no se da en Córdoba, no se da ni siquiera en la ciudad de Santa Fe. Entonces, cuando vos ves que en los juicios terminan siendo condenados, y mostramos escuchas telefónicas, mensajes, que los líderes narcos le daban órdenes a la policía de qué es lo que tenían que hacer, eran parte de la organización, pero una parte subordinada de la organización dirigida por esos líderes criminales, es un fenómeno novedoso. Eso es lo que da cuenta del grado de fragmentación del Estado ilegal para sosegar un mercado. Bien, segundo aspecto. ¿Qué pasa cuando
terminaron estos, porque al mismo tiempo que todo esto ocurre, resulta que hay 2 o 3 fiscales que investigan de verdad con el tiempo y que lograron juntarse con, bueno, la experiencia nuestra de creación de la Policía Judicial para el crimen organizado, que fue bastante exitosa, y hubo ahí, y en algún momento algún gobierno que dijo, bueno, basta, o sea, vamos a cortar el vínculo entre política y delito, vamos para adelante con esto, se conjugaron esos planetas y se empezaron a hacer investigaciones muy importantes. ¿De acuerdo? Entre ellos el Clan Alvarado, que es uno de los grupos criminales más sofisticados que la justicia pudo, no desarticular el grupo porque sigue vigente, pero sí por lo menos llevarlos a condena, digamos, porque siguen operando desde la cárcel. Entonces, o sea, en Rosario han ocurrido las mejores investigaciones al mismo tiempo. Si no hay caso en el resto del país, excepto en San Isidro, con el caso Escapolán, bueno, ahora se revirtió bastante, donde se muestre un Estado cómplice de las estructuras criminales, como en el caso de Santa Fe. Particularmente Rosario, con el juicio de los monos y después el juicio de Alvarado. Ahora, lo interesante de todo esto es que todos esos jefes narcos manejan pabellones enteros dentro del presidio, inclusive a nivel federal. Esto hay que decirlo, cuando nosotros quisimos intervenir el teléfono que sabíamos que tenía, tanto celular como, por izquierda, no el celular, como teléfono de línea, el Guille Cantero en la cárcel de Marcos Paz, las autoridades penitenciarias civiles nos dijeron que habían desarticulado el área de inteligencia y que era imposible técnicamente interceptar telefónicamente eso. El Guille Cantero tenía un teléfono de línea ahí porque había que garantizarle comunicación con la familia, estaba alejado del lugar, todo un garantismo estúpido, digamos, propio de progresistas, digamos, era la impotencia. Ustedes entienden que era un tipo que mandaba asesinar a troche y moche por teléfonos que nosotros teníamos la orden judicial para intervenir y nunca lo pudimos intervenir. O sea, este es el Estado bobo que vos tenés adelante. Y ya estoy hablando del gobierno federal, y nosotros éramos autoridades de un gobierno del mismo signo político que el gobierno federal. No pude conseguir nunca esa interceptación telefónica, ni hablando con el ministro de Justicia, ni hablando con la ministra de Seguridad, ni hablando con el presidente Alberto Fernández. Todos eran comentaristas de una realidad. Vos ibas a las reuniones a Olivos o a las reuniones a la Casa Rosada y viste, oh, qué quilombo lo que estás diciendo, Turco. Sí, pero estás hablando con el presidente, estás hablando con los ministros. Y yo salíamos de ahí desahuciados. Diciendo, che, qué quilombo, boludo. Así, no estábamos a la altura del problema. ¿Se comprende? Por eso pasan las cosas que pasan, porque tenés un Estado tonto, con funcionarios tontos que no quieren asumir la complejidad de este fenómeno en términos generales. Entonces, ¿qué pasa con los líderes presos en las cárceles? Como ellos manejan grandes pabellones, tienen acceso a tecnología para comunicarse con el exterior, tienen todo un sistema de mensajería a través de la visita, tienen organizaciones millonarias, siguen manejando organizaciones millonarias. Pasa algo que es un fenómeno muy particular, que yo hago un ensayo interpretativo al final del libro, que es, ¿por qué razón tipos que tienen capacidad para armar todo esto, después los territorios tienen gerentes tan rústicos y tan violentos? ¿Se entiende? Que lo único que saben hacer es tirar tiros. ¿Cómo puede haber ese nivel? ¿Se entiende? Ustedes saben que hay un concepto en el mundo de los estudios criminales que tiene que ver con la capacidad de gerenciamiento del mundo criminal. Esto es como cualquier otro oficio. Sos un buen empresario, un mal empresario. Sos un buen narco, sos un mal narco. Si un narco que sabe negociar, que sabe sosegar la violencia, que sabe pactar con el gobierno, es un tipo que sabe gerenciar un negocio complejo. Un narco que lo único que sabe hacer es tirar tiro, es un narco, un empresario más rústico, que tiene vida corta en términos generales. ¿De acuerdo? Bueno, en Rosario los territorios de los grandes narcos que están presos son muy rústicos. Alguna vez me pregunté, ¿por qué esto? Por una sola razón. Porque si estos grandes líderes colocan en los territorios donde se cocina el dinero a gerentes de mayor capacidad de gerenciamiento del mercado ilegal, se les abren, se les cortan, se autonomizan. La única garantía que tienen para poder seguir manejando, aunque sea rústicamente y de manera provisoria, porque hay un nivel de rotación, matan a uno, viene el otro, matan a otro, porque son baratos, porque están ahí, porque los pibes están esperando entrar al negocio.
Es tremendo. Además hay una afinidad cultural. Yo muevo para el Guille Cantero. Hay toda una cosa cultural muy fuerte. Vos lo ves cuando secuestrás un teléfono, cómo se muestran. Por ejemplo, los hechos de sicariatos. Hay muchas imágenes. ¿Por qué? Porque muchos hechos de sicariatos son ordenados o tercerizados a chiquitos por 30.000, 40.000 pesos, que para que les paguen tienen que ir con la filmación de que hicieron lo que tenían que hacer. Entonces se filman matando a alguien o se filman balaceando algún lugar y con esa filmación después van, digamos, al mandante y cobran. Ahora esa filmación en general queda también acá porque lo muestran. Lo muestran porque tienen prestigio, porque ganan una suerte de aceptación y de prestigio cultural. Entonces después cuando esos tipos caen o muertos o son detenidos en alguna cosa, vos secuestrás el teléfono y te encontrás con toda la radiografía de la trayectoria, de la biografía de ese. Por eso hay tantas imágenes que si ustedes supieran, si hacemos un compilado, ustedes me van a decir a mí, esto no es Argentina, esto es Sinaloa. Y yo les puedo asegurar que es Rosario, le puedo decir barrio por barrio donde es, porque lo que sí se sabe muy bien todo, tiene una buena etnografía, una buena inteligencia de todo esto. Ahora, ¿por qué los grupos, estos líderes que tienen perpetua, digamos, que la mayoría saben que no salen nunca más en libertad? ¿Por qué siguen? Bueno, necesitan dinero. Necesitan dinero para varias cosas. Primero, para mantener la asistencia jurídica, judicial, leguleya, la defensa. Dinero para gerenciar la protección dentro de la cárcel y manejar con el servicio penitenciario. Saben que son narcos y por ende cobran caro. Necesitan dinero para la protección armada de sus familiares afuera. Necesitan dinero para poder mantener alguna estructura económica irregular que han podido, ese cúmulo de dinero no lo pueden obtener de una empresa lícita. Son narcos, tienen que seguir manteniendo el negocio. Solo lo sacan de ese negocio. Ahora, si ese negocio se lo dan a alguien que después se le abre, perdieron por completo, tienen los días contados dentro de la cárcel. Entonces hay una lógica de mantenimiento a través de la precarización del gerenciamiento de los territorios. Esto da lugar a un grado de fragmentación enorme, porque ellos mismos no quieren que haya más unificación. La fragmentación les sirve al dominio de los grupos. Entonces, de repente, tal barrio te lo maneja un delegado de Alvarado, que mató la semana pasada a uno de los monos. La semana que viene va otro de los monos de Villa Gobernador Galvez y mata a este. No se consolida nada. Por ahí tenés el control de un búnker o un delivery durante una semana en un barrio. Y todo el tiempo se están disputando. No hay capacidad de que digan, a ver, yo estoy en Villa Gobernador Galvez, te maté 2 tuyos, vos mataste 2 míos, no nos podemos dominar unos al otro, negociemos, vos tenés 3 búnkers, yo tengo 3 búnkers, no nos peleemos más, después cuando podamos nos volvemos a dar. Pero ahora pactemos, no tienen esa capacidad, se matan todo el tiempo, y esto, vamos al velorio de uno, vienen los otros, matan a otros más, vamos a la cosa, salimos de ahí, matamos al otro. Es decir, hay un encadenamiento de asesinatos tremendos que hacen de que vos tengas situaciones en los barrios de un control muy provisorio por parte de los grupos, porque hay una suerte de rotación, de gerenciamiento precario enorme por la muerte de los referentes. Cuando ustedes vean los diarios de Rosario, van a ver, mataron a este, mataron a aquel, mataron a este, es permanente, es total. Ahora es una violencia muy concentrada en un 15% del territorio, que son esos barrios, punto, no más. Entonces, cuando vos tenés la ausencia de un Estado regulatorio y un nivel de fragmentación criminal de esta envergadura, tenés el fenómeno que no tenés en otro lugar en términos generales. Esa es la explicación que yo tengo del fenómeno, digamos, de Rosario en términos generales. Yo escucho a muchos periodistas de acá que no conocen el tema, o algunos expertos que dicen el puerto de Rosario, entonces por ahí sale la cocaína. Miren, las líneas de tráfico internacional de drogas que pasan por Santa Fe no tienen ningún tipo de vínculo con las organizaciones locales, porque si vos sos un gran narcotraficante que coloca 3.000 kilos en Europa, no le vas a dar la custodia de esa cocaína al Guille Cantero que se está matando a tiro todo el tiempo, en un territorio que es controlado por 3 pibitos tiratiros. Tenés que ser un tarado para hacer eso.
Entonces no hay ninguna evidencia de vínculo entre las tramas internacionales de tráfico hacia Europa y los grupos de abastecimiento locales, como no lo hay tampoco acá, ¿se entiende? Es decir, son grupos muy locales de adquisición, no es, así que todo ese discurso de que, bueno, porque Rosario es un puerto, sí, pero la droga que salga del puerto de Rosario no tiene nada que ver con los monos, con Alvarado y con todo esto que yo estoy describiendo. ¿Se entiende? No es droga que se cae de estos embarques, porque no le dan estos grupos juego a las bandas locales justamente por el grado de exposición que tienen, porque ellos manejan una empresa muchísimo más sofisticada. Ha habido estoqueamiento de grandes embarques de cocaína, los que se desarticularon hace poco, 3.000 y pico de kilos, otros más, en Ibarlucea, digamos que es una localidad a 40 kilómetros de Rosario, pero esas, y por ahí al lado funcionaba un búnker de Alvarado, pero no tenían vinculación. Entonces la prensa te lo vincula porque dicen, esa cuadra se desarmó. No, no hay ningún elemento en las investigaciones que se han llevado a cabo, digamos, detalladas en Rosario, que den cuenta de vínculo entre la trama internacional de tráfico que pasa cerca de la ciudad o por la ciudad y los grupos locales de comercialización de droga. Eso es un elemento importante. Y el otro elemento es la policía corrupta. Miren, es una policía tan mala la policía de Santa Fe, pero tan mala, tan precaria, tan vaga, trabajan poco, eso, que no controlan el territorio. Hace mucho tiempo perdieron el control del territorio. Las policías corruptas, sistemáticamente corruptas, manejan la calle. Vos no sos una buena policía recaudadora si no controlás la calle, porque los negocios de donde sacás el dinero están en la calle. Son la autoridad de aplicación, pasan las cosas que vos permitís. En los lugares donde la policía no tiene el control de la socialidad, de la circulación de mercancías y no autoriza, no habilita a la ilegalidad, no hay recaudación de fondos. En los lugares donde vos tenés una policía sofisticada en el manejo de esas cosas, es donde la policía maneja el territorio. En Rosario, en Santa Fe, la policía no maneja nada. Vos tenés una comisaría que por ahí tiene un pacto con un grupo en Ludueña, que maneja 2 búnker. Mañana matan a esos pibes y el acuerdo ya se rompió. Van y arreglan de vuelta con el otro. O arreglan con un búnker y mañana se revientan a tiro con el búnker que está a 3 cuadras y no viene el comisario a decir, muchacho, el acuerdo con nosotros es que paren. Ay, le chupo huevos, están en otra. ¿Se entiende? Van, cobran acá, cobran allá. Hay un nivel de desidia, digamos. Los que no conocen los intersticios de esto, reitero, las grandes organizaciones narco manejaban a la policía. Es al revés. Y lo pueden ver en las sentencias de condena de los monos y de Alvarado, lo que les estoy diciendo. Van a ver en el libro, espero que lo compren, cómo yo cito todo esto, porque lo que hago es mostrar esto. Porque una cosa es que yo se los cuente, otra cosa es que haga un trabajo empírico mostrándole este conjunto de hipótesis. Yo lo muestro, van a ver cómo en realidad la policía está completamente sometida, le tienen miedo a los grupos narcos. Por ejemplo, ustedes fíjense, hay un enorme nivel de violencia en la calle y le podemos contar con Mongia, poquísimos enfrentamientos armados entre policías y criminales, pero contado con los dedos. Yo he promocionado 3 ascensos extraordinarios de 3 pibitos que son los policías más bajos, que caminan la calle, porque ya cuando estás en la mitad de la carrera para arriba, te hiciste administrativo. Es una policía administrativizada. Lo que ganaste en el ascenso no es quedarte como jefe en la calle, es ganar un trabajo adentro de una oficina y un trabajo de pocas horas. Ese es el derecho, digamos, es una policía tan deteriorada, con jefes tan precarios. Nosotros empezamos a hacer mapeo criminal, bueno, el área de Mongia, mapeo criminal con policiamiento por mapeo. Y te miraban como si vos le dijeras, estamos haciendo la tecnología del uranio para producir la bomba atómica. Es lo mismo que nos expliquen eso a nosotros, cuando nosotros le explicamos, y nos miraba, y la jefa de policía nos miraba y decía, no entiendo, no entiendo. Pero escúchame, a ver, esto, si nosotros identificamos que hay una larga concentración de delitos de este tipo acá en estas 3 cuadras, en esta franja horaria, despleguemos cosas acá. ¿Qué es lo que no entendés? ¿Qué necesitas entender? Desplegame acá. Y después cuando estemos acá, no se va a producir más, no, se va a correr para otro lado. Entonces vamos, y eso es prevención. En el fondo la prevención situacional, siempre situacional, es disuasiva. Pero explicarle técnicamente esto no.
A lo último, ¿saben qué decía? No, escúchame, andate, anda a la jefatura, no jodas, deja que lo dirigimos nosotros. Entonces Monge, el resto del equipo, directamente el operativo lo dirigíamos desde el ministerio, porque eran unos burros. Entre los que se hacían los giles y los que eran realmente giles, vos no tenés policía. ¿Se entiende? En Santa Fe no hay policía. A mí me divirtió mucho porque cuando entró el ministro policía, que era un tipo retirado allá en el 2008, lo primero que dice el tipo, ese mito, ¿no? Esas ficciones que hay, dice, yo voy a restituir los mandos naturales. Mandos naturales. ¿Viste? Como una institución con mandos naturales, ¿viste? Una cosa medio clerical. Los mandos naturales eran 20 oficiales que eran viejos, ya pasados de moda, que laburaban con él, que cuando sentaron sus petates en el lugar, los policías que les tocaba ahí, empezó a haber un quilombo bárbaro. Por eso hoy la policía no hace nada. No le hace nada a un ministro comisario. ¿De acuerdo? Que sea ministro comisario, vos te retiraste en el 2008, ahora me toca a mí. ¿Qué haces vos acá que me traes a todos estos viejos? Ahora la vas a juntar vos, ahora que me toca a mí, la juntás vos. ¿Se comprende cómo es más o menos esta cosa? Entonces, esta lógica, bueno, no hay policía en Santa Fe. Esto es lo que yo les quiero decir. Miren, les doy solamente esto lo escribimos, pueden ver los documentos que están a disposición. En el departamento capital, donde está la sede de gobierno fundamental en Santa Fe, el 65% de la policía cuando llegamos estaba en cargos administrativos, con tasa de 18 homicidios cada 100.000 habitantes por riñas. 65% de la policía. Era una burocracia administrativa. ¿Se entiende? Te haces policía para ser estatal. Y sos una persona precaria del norte, nieto o hijo de ferroviarios, que no tenés posibilidad de empleo, vos entrás a la policía por 50.000 pesos, una obra social y comida todos los días, sos Gardel. ¿Se entiende? No lo midamos por nosotros, midámoslo por esos chicos que vienen de Vera, que vienen de Arroyo Leyes, que viven en la más absoluta pobreza, que no hay ninguna economía local y que son chicos subnormales, que si le tomás un test, digamos, más o menos serio, no pasan ninguna prueba porque no tienen capacidad ni de concentración ni de abstracción, con lo cual no pueden ser policías. Yo no digo que sean investigadores, digo policías de calle no pueden ser, sin esas dos condiciones. En fin, bueno, esto es lo que yo les quería compartir con ustedes del fenómeno, de la anomalía Rosario respecto al resto. Lo último que señalo es, señores y señoras, esto puede pasar en el país, me lo preguntó una experta chilena hace un ratito con quien estaba hasta antes de la conferencia. Yo noto un crecimiento del mercado de drogas, ha aumentado un 7% los mercados de cocaína en los últimos 10 años en Argentina, hay más dinero en juego, menor nivel de control de las viejas grandes organizaciones del territorio, más disputa abajo y una policía que cada vez maneja menos el territorio. Lo estamos viendo lo que pasó en San Martín, hay desequilibrios todo el tiempo, lo que está pasando en los distintos mercados del sur del Gran Buenos Aires, cosas que también pasan en términos generales perdón, porque están tocando el timbre, cosas que también pasan en otros lugares que nosotros vamos viendo. O sea, yo no digo que Rosario es el futuro de los mercados ilegales en la Argentina. Yo digo, es un caso anómalo para prestar atención. Este conjunto de características. Y para mí hay que estudiar estas dos variables. Estado por un lado y quiero decirles que la política en Santa Fe es inmediato el vínculo con el mundo criminal. No está muy mediado por esta policía, porque cuando ustedes piensen que cuando fuimos detrás de un homicidio, llegamos a la organización más grande de juego clandestino y a los 15 minutos ya detuvimos al fiscal, al jefe de los fiscales de Rosario. ¿Se entiende? Estamos hablando, el procurador de Rosario, cayó con la banda. Ahí hay sectores policiales, pero el vínculo del mundo criminal era directo con esto. Y detrás de ese fiscal debería haber caído el senador Traferri, que no está detenido porque tiene fueros que impiden en Santa Fe, que es un sistema feudal y mafioso, investigar a los legisladores. Los fueros en Santa Fe, ¿se entiende? Vos no podés imputarlo. ¿Vieron? Cristina Fernández tiene fueros. ¿De acuerdo? Pero un día recibió 8 imputaciones con fuero.
sea, porque acá los fueros son, digamos, la protección a la detención que no obstruya, digamos, el ejercicio de la función. Pero vos podés investigar a cualquier legislador. En Santa Fe, la Corte Suprema, también aliada de esta mafia y parte de esta mafia, dictaminó que los fueros impiden que los legisladores sean investigados y sean imputados, no detenidos. Por eso hoy Traferri, uno de los mandamás del peronismo, nuevo amigo del gobernador Perotti, desde hace 15, 20 minutos, no está detenido, sino nosotros le habíamos imputado líder de una asociación ilícita con pruebas contundentes. Bueno, muchas gracias. A disposición para lo que ustedes quieran. No, gracias a vos. La verdad que nosotros le pusimos título de conferencia y esto es siempre, cuando te escuchamos, es una clase magistral, por la claridad de los conceptos y por el recorrido que haces para poder entender esos conceptos. Así que, nada, bueno, vamos a dejar paso a alguna. Yo te voy a hacer una consulta. Obviamente, la diferencia que siempre, cuando estás narrando los hechos de Santa Fe, siempre viene, es esta comparación que uno hace con nuestra provincia de Buenos Aires, ¿no? Y por qué un fenómeno es distinto del otro. Bueno, ya lo has explicado. Ahora, vos hablaste de aumento y de la pérdida del territorio. Yo pregunto, ¿la profesionalización de la policía o el vuelco de las nuevas generaciones de la policía a la legalidad, digamos, puede hacer que, digamos, al retirarse de esa protección o retirarse del juego mafioso, por decirlo de alguna manera, haga que el delito se incremente? ¿Se entiende lo que estoy queriendo plantear? Absolutamente, mirá, te lo diría bien, un poco, Fabián, permitime hacer una exégesis tuya. La privatización del crimen, es decir, la desestatización del crimen. Vos tenés una policía regulatoria y legal y cuando vas a la transición de una policía que no participa del negocio, digamos, bueno, entonces queda suelto el mundo criminal. Si vos tenés un Estado ilegal que te garantiza paz social y cuando el Estado se repliega, por la razón que sea, el mundo criminal se autorregula con algún líder criminal que ordena, no tenés problema. Ahora, si tenés una vorágine de competencia criminal, tenés violencia asegurada. Yo cierro uno de los últimos libros míos con esta reflexión. Lo que digo es que hay que ser estratega en esto. Ahora, primera cuestión. Esto no lo discute la policía, esto lo tiene que discutir la política, los gobernantes, no la policía. Sí, bueno, pero lo venís tratando desde el Leviatán. O sea, Pero que la política se meta yo ya ¿en estoy... serio? Mirá, Fabi, yo estoy tan cansado, tan podrido de escucharme decir lo mismo, porque yo tengo una mirada muy crítica de nosotros mismos, de la producción nuestra, ¿no? Entonces, llega un punto en el cual yo decía, pero yo estoy diciendo lo mismo que hace 15 años. Si vos me agarrás a mí cuando yo era viceministro en la provincia de Buenos Aires, que yo era un purrete, tenía 35 años, yo tengo ahora 57, 22 años. Yo escribí el Leviatán en el 2008, donde dice, pero las primeras formulaciones del desgobierno político que llamé en algún lugar son del año 97-98, un artículo que publiqué en la revista de Ciencias Sociales allá, porque yo vengo de estudiar el mundo militar y la lógica de la política respecto a las Fuerzas Armadas era exactamente la misma, por eso a mí no me... Vi un parecido de familia y cuando me reciclé a los estudios policiales, es como que vi, pero es una forma de comportamiento de la política. Es más, cuando doy a veces conferencias, o cuando he dado estos años conferencias y describo estas cosas, viste que vos te convertís en un gran experto en un tema y en un bruto en todo lo demás. Cuanto más, viste, vos tenés tanta cantidad, si yo les muestro a ver, yo no se lo puedo mostrar, digo, esta es mi casa, entonces vos tenés, acá tenemos criminología, ¿no? Esto es lo que me quedó. Acá tenemos historia y historia, digamos. Acá tenemos, bueno, ahí hay jazz, acá tenemos todo lo que es seguridad. Toda la parte de arriba es Brasil.
Allá tenemos México, narcotráfico y compañía. Después no le paso al dormitorio porque está descansando mi pareja y ahí hay 4 bibliotecas más. Claro, vos sos un lector enfermo de estos temas a nivel internacional. Ahora ya dejaste de entender economía, ya no leo más teoría social, como leía antes. O sea, te convertís en un gran experto y en un gran bruto. Esto te lo digo para decirte que estoy tratando de autocriticar, che, no estaré viendo algo, porque uno se termina enamorando de lo que dice y terminás creyéndote que es la verdad revelada. Y la verdad, y no veo otra. Yo sigo participando, tengo la suerte de ser académico y haber estado en gobiernos, haber hablado con presidentes, con gobernadores, de haber tomado decisiones con ellos, de haber construido la toma de decisiones con ellos. Lo digo desde ese lugar, sigue siendo indolente la política, este conjunto de temas. Cuidado, y acá, Fabián, permitime una disquisición frente a un público tan interesante con estos temas. Yo creo que la política no es tonta. No lo está haciendo. A ver, la política no es tonta. Yo voy a hacer una síntesis brutal de lo que quiero decir. ¿Por qué estoy revisando cierta consideración sobre el mundo de la política? Los temas de seguridad hoy son gestionados por ministerios especializados en seguridad. ¿De acuerdo? Son los que, para la expectativa social y política del resto del Estado y de los partidos, deben resolver el tema de la inseguridad. Que no tenemos discutido bien qué es resolver los temas de la inseguridad. Si es delito cero, estamos en el horno. Pero tampoco en la Argentina se discutió ni en el Parlamento, ni en los gabinetes políticos, ni en la sociedad, ni en los partidos, qué es resolver los temas de seguridad. Por ejemplo, si yo tengo un mercado de drogas violento, uno de los objetivos no es narcotráfico cero, sino que no haya violencia. ¿Qué es lo que hicieron todos los países centrales? Porque yo ya sé que va a haber mercado de droga, no va a haber vacíos, porque la droga está traccionada por un mercado de consumo recreativo y de alta gama, con lo cual hay plata, hay clase media, clase alta, va a haber consumo recreativo de drogas, sintética, cocaína, faso, lo que sea, con lo cual vos partís del supuesto de que no va a haber ausencia de mercado. Ahora, si no hay ausencia de mercado y el Estado tiene la obligación de desarticularlos, hay que ser francos, y bueno, vamos por algo muy importante. Que no haya violencia, que los narcos no me controlen un barrio, que no me controlen un fiscal o un juez, que no me controlen un sector policial y que no controlen un circuito de lavado de dinero, que estén así. ¿Qué es lo que hacen los países centrales? Ahora, eso es política de seguridad. Por supuesto, no lo podés decir. Yo lo he dicho, pero así me fue. Yo soy un desastre, yo soy un político fracasado por donde lo miren, porque tengo mecha corta, porque soy calentón, porque cuando tengo adelante a alguien que considero que es, a mí me molesta mucho la ignorancia, y la ignorancia dolosa más. El ignorante que es un pobre tipo, una pobre tipa, que la vida hizo que sea un bruto o una bruta, lo comprendo. Ahora, el bruto que toma carrera, con maestría, yo lo detesto profundísimo y nota. Entonces, periodista, político, opositores, es decir, soy un burro políticamente, un fracasado, soy un muy buen académico, creo yo, pero un burro como político, fracasado en todo sentido. Lo digo con franqueza, no gané muchas peleas. Lo único bueno que hice fue la PCA, digo, con otros compañeros. Eso es un gran proyecto que hemos tenido, pero teníamos un monstruo arriba de gobernante, llamado Néstor Kirchner, que cuando las balas empezaron a sonar cerca o cuando nos enfrentamos contra la mafia en los aeropuertos, muchas de las cuales eran mafias convalidadas por otros sectores estatales como el estiusismo, el tipo bancó. Esa es la gran diferencia. En Santa Fe no estaba Néstor, estaba Omar. Y cuando empezaron los ruidos, empezaron la balacera, empezaron las piernitas, le empezaron a temblar. Y vos tenés dirigentes valientes y dirigentes cagones. La clase política argentina en general es cagona. Entonces, vuelvo al planteo. Si vos tenés que manejar la seguridad, donde vos tenés que manejar problemas de delitos, donde los factores que alientan esos delitos son factores culturales, económicos. Por ejemplo, el aumento de los delitos predatorios en los últimos 2 años estuvo íntimamente vinculada a pasar en 1 año y medio de 30% de pobre a 50% de pobre. Sarajevo social después de la pandemia. El ministro de Seguridad no puede manejar eso.
Pero es el tipo al que todos están mirando para decir, che, tenés que bajar el delito. ¿Y cómo mierda hago para bajar el delito? Digamos, si esto responde a lo que ya está comprobado en la Argentina, que cada vez que hay procesos cortos de profunda desigualación, tenés aumento de delito predatorio, ya se sabe. Segundo quinquenio de los 90, 2009, 2012, post pandemia, ya sabemos que ocurre eso. Ahora, los factores que intervienen en eso son factores que son inasibles para un ministro de seguridad o para cualquier ministro que quiera gestionar la seguridad. ¿Se comprende? Entonces, el mercado de narcotráfico. El mercado de narcotráfico está traccionado por factores culturales. ¿Por qué hay aumento de consumo de cocaína? Porque a la gente le gusta más recrearse con la cocaína, no porque hay más cocainómeno en la calle. Si ahí vos tenés un 10% de consumo problemático, tiene que ver con una clase media alta con capacidad de consumo. Fíjense que los mercados de drogas se mueven de jueves a domingo. Si vos entras a un búnker o a un lugar de distribución un lunes, un martes, por ahí no encontrás nada. ¿Qué significa eso? Que se consume los fines de semana, masivamente hablando. Con lo cual, ¿se entiende? Hay distintos niveles, por supuesto, hay un mercado con distintos estratos. Entonces, a ver, por ejemplo, violencia contra las mujeres. Los factores que intervienen en la violencia contra las mujeres son factores de carácter cultural, que tiene que ver con un dominio patriarcal, con una sociedad masculina, bueno, cosas que todos acá comprenden. Eso es inasible para un ministro de seguridad. Entonces la política, como sabe que el que ocupa ese lugar, o los que tienen cuando tienen que gestionar la seguridad, no pueden resolver. La seguridad es el emergente y la expresión de procesos mucho más profundos que son inmanejables para una estructura gubernamental. Entonces lo que hace es no gestionar el crimen, sino tratar de tapar el problema a través de una estrategia de desescandalización de escándalos derivados de la inseguridad. Por eso es clave en este momento de mediatización de la política los ministros que manejen pauta publicitaria y dinero negro para comprar periodistas y medios. Entonces, ¿qué te hacen? Te dicen, no hables mal de mí, haceme una puesta en escena determinado de allá, ocultame estadísticas criminales. Este es un país de burros. No hay observatorios que midan crimen. ¿Por qué no se mide el crimen, siendo que la inseguridad es un problema tan relevante colectivamente? Porque si la política mide verdaderamente el crimen, y no es difícil medirlo, nosotros lo hicimos en Santa Fe, entren a la página del Observatorio de Seguridad Pública, van a encontrar todo el mapa de la criminalidad en Santa Fe. Es el único caso en el país. Ni siquiera el gobierno nacional tiene esto. ¿De acuerdo? Vean eso. Es fácil medirlo. El problema es que cuando vos me dices eso, tenés que hacer algo sobre eso. Entonces, si vos tenés que hacer, ¿qué es lo único que maneja un ministro de seguridad? La policía. No puede manejar, dar vuelta a un barrio a través de una intervención social, infraestructural, ¿no? Digamos, y de una estructura de servicio, que yo sé que eso incide enormemente, pero eso lo manejan otras áreas. Si el ministro de Economía está atajando penales, o la ministra de Economía está atajando penales, sabe que no puede resolver nada de aquello que todo el mundo espera que resuelva. Con lo cual, de hecho, desde el momento que juró, es un fracasado o una fracasada. Entonces, ¿qué hacen? Se comisarizan, empiezan a hacer propaganda y publicidad. Participan de operativos, se visten de policía, andan con ametralladora subida en los techos. Hay otros que tienen cierto pudor, eso no lo hacen, pero dicen, no, la policía federal trabajó muy bien en la protección de la vicepresidenta, la aisló. En un momento yo miro las imágenes y no veo un carajo que haya ocurrido eso. Digo, no la mataron porque no quisieron, porque no salió la bala, si no veíamos en directo cómo le volaban la cabeza a la vicepresidenta. Pero, ¿viste? Entonces, no, lo que diga la policía es muy bien. Un ministro dijo el otro día eso, no, trabajamos muy bien con la policía de Santa Fe. Después salió el actual presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, un muy buen jurista, que dijo, no existe la policía de Santa Fe. Entonces, lo que yo quiero señalar con esto es, cuando la política entendió que la seguridad no da votos y te da costos, dejó de intentar hacer políticas serias en materia de seguridad. Entonces van ahí los que no tienen otro lugar en el gabinete, les dieron eso, y lo que hacen es manejo de prensa, no gestión del crimen. Entonces, en la Argentina no se debate esto políticamente, ¿está claro? A mí me buscan, yo ahora estoy un poquito desprestigiado, pero
por todos los problemas que nosotros tenemos judicialmente, porque vieron el lawfare termina haciéndole la cabeza hasta a los compañeros y a las compañeras. A nosotros nos armaron una campaña de prensa hace 1 año y medio diciendo que montamos un sistema de espionaje político, no nos acusaron de nada, no hay una sola prueba, pero estamos en todos los medios, allá en Santa Fe. Y lo peor de todo, te miran de costado todos los compañeros y compañeras, porque yo aprendí que Clarín no solamente le hace la cabeza a Cambiemos, sino también a compañeros y compañeras. Un poco por miserables y otro poco por cagones y otro poco porque al fin y al cabo todo el mundo está mirando Clarín. Lo digo metafóricamente, Clarín o cualquier otro medio. Es decir, lo que yo aprendí, y aparte cuando vos das estas peleas, estás solo. Estás solo. Te quedás solo, mirás a los costados y no hay nadie. Es decir, yo, los 2 fiscales con los que hicimos todo esto, viven en Rosario y tienen hijos. Corren serios riesgos de vida, de posta. Y el día que los maten no va a pasar nada, porque allá no pasa nada. Entonces la política sabe de esto. Entonces, bueno, no tengo otro lugar en el gabinete, me dieron seguridad. Bueno, yo acepto. Hago caja, algunos, qué sé yo, otros no. O lo que hago es política mediática y trato de mostrar, cuando detengo a uno, muestro, mirá, lo de siempre. Pero lo han hecho por derecha y lo han hecho por izquierda. Es tremendamente terrible escucharlo así, algo que muchos de nosotros Para conocemos, matarte, porque un lo viernes a la sabemos. tarde es para matarte. Menos mal que no es domingo a la tarde. Perdón, Fabián, yo te voy a contar algo. Vos sabés, cuando me llaman a mí, ustedes son estudiosos, la mayoría gente muy interesada, tienen el oído abierto, inclusive después de todo esto. Cuando vos empezás a hablar esto en la política, en el mundo político, a los 10 minutos, el oído le hace pic, se le cierra y se acabó. Es un mecanismo de defensa que Sí, todos sí, tenemos. Se le sí. cerró así y se acabó. Es decir, y yo siempre digo lo mismo. La otra vez había un tanteo de alguien, ¿no? Entonces le mandé decir, bueno, no puedo decir lo que le dije. No, yo me jubilé. No estoy para ninguna pelea más. Yo estoy para el mundo académico, dar estas charlas, investigar, escribir libros. Conmigo no cuenten más. El peronismo a mí me rompió los cocos y ya estoy cansado. Listo, no hay solidaridad, cada uno hace la suya, los que vamos para adelante terminamos más solo que Bin Laden el día del amigo, se acabó. ¿De acuerdo? Ahora, sí puedo ayudar dando alguna sugerencia, no tengo problema. Primero, cobro caro, eso, si le cobro al peronismo. Yo ya, no esto, digo, estoy hablando, ya se acabó. Vos querés que yo te dé un taller y empezá a aflojar la billetera porque si no, no me vas a tener. No tenés para pagar, chao, no conté conmigo, andá a buscar a otro, no sé, llamalo. No, porque después te traen a Giuliani y le pagan Claro, un palo verde. claro, claro, ¿Viste? claro, Pero no claro. hacen un carajo de lo que hizo Giuliani allá, y después la caripela la teníamos poniendo 4 estúpidos, o algunos pícaros que dicen, bueno, hago carrera política con esto. Ahora, lo que sí le pedí a esa persona que hace un par de semanas me vino a sondear para algo, y que lo saqué escarpiendo para eso, le dije, yo no tengo problema en charlar. Le digo, eso sí, necesito una mañana. Si a mí, quien está detrás de este pedido, no me da una mañana, o sea, 3, 4 horas con un cafecito y el equipo nuestro explicando la complejidad del tema, no me vengas a joder. ¿De acuerdo? Si se te va la vida con este tema, ¿no te cuesta eso una mañana? Para que uno pueda, por lo menos, sensibilizar de la complejidad del problema. Bueno, no lo he logrado. Es decir, es un problemón, ¿entendés? Te dan el cargo, te delegan la responsabilidad, a veces te dan mucho poder, pero Y el son bidón de pocos. Yo la nafta. única experiencia que tuve que explicaba los temas y te escuchaba a alguien que no entendía nada, pero captaba todo y te decía, ahora sí, ahora no. Así, para acá se llamó Néstor Kirchner. Después gestioné con gobernadores, con presidentes. Nadie entiende nada. Todo el mundo opina por la libre. Todo el mundo se cree, hablan con la custodia y el custodio es el gran maestro de los temas de seguridad. Yo me acuerdo de una reunión con Felipe Solá cuando era viceministro y empezó a hablar de las balas de rebote. Viste, nos mirábamos entre todos.
La provincia en el 2002 se incendiaba y nosotros, el gabinete, el jefe de policía, el ministro, yo, el gobernador hablando, queriendo entender qué carajo nos quería decir con la bala de rebote. Como la custodia dependía de mí, dije, yo ya sé, este es el vivo del chofer, este es el turro del chofer. Entonces lo agarré al chofer y le digo, mira, negro, vas a dirigir el tránsito en Carmen de Patagones. En cuanto hagas otro comentario de técnico en seguridad al gobernador, te voy a matar. ¿Está? No vas a existir. Te voy a mandar a 600 kilómetros de tus hijos. Así que habla de fútbol con el gobernador, habla de esto, porque me hiciste perder el tiempo 2 horas con la provincia perdida a fuego, porque los custodios son los grandes intelectuales de la seguridad para los gobernantes, porque se hacen los amigotes de los gobernantes. Ustedes no me creen, pero es así. Entonces vos después que estás al frente del tema, tenés que estar discutiendo con el gobernante del que sos ministro las pelotudeces que le contó el sargento primero custodio, que no entiende un carajo de lo que se está haciendo. Fíjate que esta pequeña patriada que nosotros estamos haciendo a través de la asociación tiene que ver con esto que acabas de decir, esto de disputar el saber y el espacio de discusión. Ajá, yo siempre digo que nosotros disputamos el campo a otras disciplinas, ¿no? Pero yendo más abajo, te pasa esto que decís vos, terminás discutiéndole espacios a, bueno, no quiero objetivizarlo, ¿no? Pero bueno, a alguien distinto de uno que se la pasa leyendo libros, ¿viste? Bueno, dame un segundo, Marcelo, para ver cuáles son las preguntas que nos dieron, bueno, y repasar un poquitito a ver si hay algo. Bueno, hay mucho, pero a ver. Fabi, Dani tiene la mano levantada, me parece. Ah, bueno, dale, Dani, anda haciendo la pregunta, por favor, y mientras yo voy mirando. Permiso, muchas gracias. Bueno, Marcelo, ante todo felicitarte y agradecerte por tu espacio y esta clase de verdad reveladora y interesantísima, ¿no? Está acostumbrado a tus clases, pero nunca deja de sorprenderse. Marcelo, te hago una consulta, porque resulta ser que Rosario parecería que tiene características particulares que vienen desde hace muchos años. De hecho, a principios del siglo XX funcionó la organización de trata de blancas más grande de la República Argentina, la SUIMICDAL, se la denominó durante muchos años la Chicago Argentina. Históricamente, es decir, muy mal le fue al subcomisario Alzogaray, al abuelo de Álvaro Alzogaray, una persona también que, según los textos, trabajó muchísimo para desmontar la SUIMICDAL y se encontró casi con problemas muy parecidos a los tuyos, con el poder político y el poder judicial. Es decir, ya está impregnado. Estamos hablando de 1911, 1912, y por otro lado también tenemos la ausencia de Estado en el norte de Santa Fe, también en esas fechas, con la forestal y la gendarmería móvil. Es decir, ni siquiera ni la policía de la provincia, ni las fuerzas federales querían intervenir en eso. Entonces la forestal pagaba su propia policía al Estado Nacional, que era la gendarmería móvil o gendarmería volante, siempre me lo confundo. Creo que era móvil. Es decir, Sí. parece que hubo una carencia que es estructural y que no se logra modificar. Pasaron 100 años desde esa parte hasta ahora. Bueno, pero ahí hay, Daniel, algo muy particular. Tenés razón en lo que planteás. Y un poco lo que yo dije del origen de Rosario, pero tiene que ver. Mira, en Santa Fe hay un Estado débil, una institucionalidad débil como estrategia política de los factores dominantes. En la ciencia política se ha estudiado mucho la fortaleza-debilidad de las instituciones, particularmente con el advenimiento del nuevo institucionalismo. Hay algunos autores como Levitsky, como María Victoria Murillo, que se han dedicado a estudiar instituciones en América Latina, y ellos han llegado a la conclusión que en algunos lugares la debilidad institucional es una estrategia política. Porque en general se piensa que las instituciones se fundan para que tengan estabilidad en el tiempo, o sea, vigencia plena en el tiempo, y además que regulen aquellas relaciones que dicen regular, o sea, que tengan aplicabilidad. Estas serían las dos variables. Yo aprendí en Santa Fe que el Estado es un Estado premeditadamente débil, viejo, oxidado, el sistema de licitaciones es antiguo,
engorroso, no hay una burocracia seria, no está informatizado, no hay nada informatizado. Y vos decís, ¿cómo puede ser que la segunda economía nacional es el único capitalismo sin Estado que hay? Con el tiempo aprendés que en realidad hay dos factores. La construcción de por ejemplo, la Constitución de Santa Fe no fue reformada en el año 61. En Santa Fe, la institución policial, el formato de la policía es del año 58, el actual. Porque en realidad es la ley del 75 que crea unidades regionales por departamentos políticos, pero eso viene del año 58, o sea, el formato básico, donde vos tenías una delegación policial por departamento político y tenés un senador por departamento político. El departamento político no es ejecutivo, son como secciones electorales. O sea, ejecutivo es el gobernador y los intendentes. Los departamentos no existen. Entonces, los senadores, ¿qué son? Señores feudales. Ahora, déjame contarte algo. ¿Qué pasó? La configuración de eso tiene mucho que ver con lo que yo denominé, y la prensa fue comprando de a poco, siendo ministro tenés más ruido, bloque histórico de poder, que lo configuró el socialismo. Cuando Bonfatti, en el año 2011, gana la gobernación por el sistema electoral que tienen ellos, porque ellos no tienen elecciones de medio término. Las elecciones legislativas son cada 4 años. Cada 4 años se renueva los senadores y la Cámara de Diputados. El partido que en la nómina diputado gana por un voto se lleva 28 diputados de 50, o sea, la mayoría absoluta. Y después tenés DONT de todos los restantes. Vos mirá lo que es eso, cuasi feudal. Por ejemplo, el socialismo en las elecciones del año pasado, el 19, sacó el 11% de los votos. Pero como ganó en el 19, controla la Cámara de Diputados hasta el año que viene. O sea, vos tenés 2 años de un partido que se devaluó del 40% de los votos al 11%, pero sigue manejando el tercer presupuesto provincial. El primero es el gobierno provincial, el segundo es el Senado y el tercero es eso. Millonada de plata. La política se financia de ahí, no solo de ahí. De ahí. Ese es endeble. Además tenés otro tema. Y esto no es chiste, ¿eh? El Estado trabaja 3 horas por día. En Santa Fe, los funcionarios trabajan hasta las 12 del mediodía. Punto. No se trabaja más. Cuando yo llego al ministerio, necesitaba que haya empleados en áreas como despacho, dictamen, recursos humanos, administración, mesa de entrada, hasta las 8 de la noche. Entonces, ellos reclamaban la institucionalización de la carrera, yo les armé en 6 meses la carrera, me junto con el capanga del sindicato, le digo, compañero, ¿cómo le va? Viva Perón, viva Evita. Vamos para adelante, yo les voy a institucionalizar el reclamo histórico porque soy un compañero peronista. Eso sí, les pido algo. Ustedes elijan en estas 6 áreas porque quiero que haya gente hasta las 8, porque yo no puedo parar el ministerio a las 12 y esperar hasta las 8 de la mañana al día siguiente, porque, ¿entendés? Se me va la vida. Entonces, dejame una pequeña guardia, con acceso a las computadoras, porque si yo necesito algo de recursos humanos a las 3 de la tarde, no tengo a nadie. Tengo que esperar hasta... Escuche, esto que le estoy diciendo es verdad, me dice, no, UPCN. Se rompe una tradición. ¿Qué tradición? Una tradición de mierda, de vagos. Imposible. Entonces, ¿sabes qué? No te voy a dar la carrera. Seguí laburando hasta las 12 del mediodía, negro. Seguí precarizado. ¿Se comprende? Eso es Santa Fe. Entonces vos tenés un Estado donde la debilidad institucional es ¿para qué? Para que los factores de poder, los dueños de los poderes públicos y cierto establishment manejen la provincia. Y acá voy. 2011, Bonfatti gana la gobernación, pierde la Cámara de Diputados con María Eugenia Bielsa, ¿de acuerdo? O sea, no tenía mayoría en diputados porque se llevó 28 diputados al peronismo, un bloque de Rossi, un bloque de Rubeo y otro bloque de ella, muy chiquitito. O sea, el peronismo manejaba, y también manejaba el Senado, el peronismo. Con lo cual, entraba un social, Wiener no, tenía control de diputados, pero Bonfatti no. Con lo cual no podía gobernar. O sea, gobernaba por decreto, pero no tenía capacidad, digamos, de negociación de ninguna ley. Pasaron los meses, una reforma impositiva no se pudo, bueno, arreglaron por abajo de María Eugenia Bielsa con el Chivo Rossi, con Rubeo,
a cambio de plata, fortuna. Entonces el peronismo pasó a ser la gran base política de Bonfatti en la Cámara de Senadores. Y con en la Cámara de Diputados. Y con los senadores se le impuso el Fondo de Fortalecimiento del Senado, que es un decreto secreto, no lo pude conseguir nunca, fui ministro, secreto, por el cual el gobierno le transfiere al Senado una parva de guita. Para que ustedes entiendan, hoy, por senador, 19 senadores, uno por departamento, por senador, reciben 16 millones de pesos mensuales para subsidios. Senador de las parejas con 80.000 habitantes, hermano. Con esa plata, sos senador eterno en la provincia de Buenos Aires. Imagínate allá, que tenés tres grandes ciudades y después tenés todo campo. ¿Se comprende? Vos tenés una población de 3 millones de habitantes, de 80% urbana, pero son 3 millones de habitantes. Entonces, cuando se hicieron socios por la gobernabilidad, después cambiaron figuritas a nivel de policía. Los senadores te ponían el jefe de las departamentales, de las unidades regionales. Entonces ya la policía respondía a los senadores. Ya no respondía al ministro, al gobierno. Después armaron el MPA, el Ministerio Público, y ahí intercambiaron 60%, 70% socialistas y progresistas y 30% socios minoristas peronistas. Entonces cada uno puso su negocio. Ya eran socios en la justicia, socios en el sistema político, intercambio de economía, financiamiento político. Después vino la cartelización de la obra pública. Empresas vinculadas al socialismo que ganaban las licitaciones, unas empresas menores del peronismo que ganaban las licitaciones, obra pública cartelizada. Después empezaron a juntar dinero desde la política y compraron medios. Los grandes medios de Santa Fe. En definitiva, te la hago cortita, hoy tenés ese bloque histórico de poder que es político, donde están todos adentro. El 80% del sistema político está ahí adentro. ¿Está claro? Radicales, peronistas, socialistas que desayunan con agua bendita, aunque son agnósticos, desayunan con agua bendita y le quieren hacer creer a todo el mundo que son gente honesta cuando han hecho todas las cosas que la mala política ha hecho en la Argentina. La diferencia es que muchos de ellos no se enriquecen personalmente. ¿Se entiende? O sea, pero todo lo que recaudación de la policía, olvídense, uno de los dirigentes más importantes financieramente en la campaña electoral, todo el mundo lo sabe y nadie lo pregunta, en Santa Fe es el anterior ministro de Seguridad del socialismo, que es un radical que se fue de la alianza con el socialismo y pasó para Cambiemos, Maximiliano Puyaro. Y la pregunta que hay que hacer es, ¿de dónde carajo saca la plata? Si Maximiliano Puyaro viene de una familia pobre del campo, de Hugues. Nadie se preguntó, pero si lo único que hizo en la vida fue diputado y ministro. Y manejó la campaña financiera más robusta de Rosario y perdió el año pasado. Y sigue financiando y hay medios que hablan bien de él, que sabemos en Santa Fe cómo funciona eso. Entonces, ¿qué pasa, Daniel? Ese bloque histórico de poder maneja jueces, maneja fiscales, maneja policía, maneja legislatura, y tiene una alianza con esa burguesía que maneja la guita negra, que les abrió los negocios y los medios. Entonces, el que quiera correr eso, Perotti, cuando dijo, vamos a cortar esto, nosotros fuimos. A mitad de camino dijo, no puedo. Intenta negociar con ellos, pero lo van a matar, porque Perotti es un outsider. Los grandes grupos político-económicos son de Rosario y Santa Fe, Perotti de Rafaela. Perotti les robó el poder a los rosarinos socialistas y a los santafesinos del peronismo. La provincia de Santa Fe la gobernó Santa Fe históricamente, hasta que Wiener llegó, ahí la gobernaron los rosarinos. El socialismo llevó a los rosarinos a manejar la provincia. Y ahí están los dos círculos rojos, una provincia bipolar, son dos provincias, nosotros teníamos que gestionar en las dos capitales. Son dos circuitos administrativos, dos circuitos políticos, dos circuitos sociales. Es inmanejable esa provincia. Una provincia fragmentada culturalmente, como te lo describo. Ahora, ahí tenés un grupo férreo donde aquellos que desafían esto, sus jueces y fiscales te arman causas. Pero vean lo que nos hacen a nosotros. A mí me acusaron de ser el que armó el espionaje político más grande desde el Ministerio de Seguridad. Un fiscal general con el que yo me enfrenté abiertamente, el de Rosario, Arietti, y el fiscal que responde a él es el que hizo esta causa. No me imputaron durante un año. Yo estuve en todos los medios durante meses. Espía, 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 nos perseguía, espía.
Por ejemplo, se constató en la causa que yo agarré el juicio de un narcopolicía, Drueta, íntimo de Puyaro, agarré el juicio oral. Saqué la información del juicio oral y lo acusé a Puyaro de ser íntimo de un narcopolicía, es decir, el vínculo estrecho entre sectores del socialismo con narcopolicía. Me está persiguiendo. Me montó una estructura de espionaje, pero no monté una estructura de espionaje, fui al juicio oral y busqué la información que ustedes pisaron en la prensa. Está el juicio oral, saqué las actas del juicio oral. ¿Qué espionaje? Se instaló que yo los espié y los perseguí. Y está la prensa, y lo persiguió, y ya está. Ese es el bloque histórico de poder. ¿Se entiende? Entonces, Marcelo. no tiene que ver tanto con algo histórico de mayor escala, pero los socialistas están ahí en el medio, ¿eh? Marcelo, antes que se nos pase el tiempo y en mi caso lo olvide, ¿está el título del libro? O sea, ¿ya está formado o todavía...? Está el título que yo le di, pero después todavía no llegamos con la editorial. Es una editorial muy grande, es una editorial que edita muy bien, o sea, tiene un equipo técnico muy fuerte que participa en la hechura del libro, ¿viste? Yo le puse Rosario Caliente, 2 puntos, entre balaceras y complicidades políticas. Pero, ¿viste? No puede terminar en Brigitte Bardot y Rosario, qué sé yo, porque... No, era para promocionarlo, para que todos los que están presentes porque lo está tengan. en la primera etapa de edición. Es un libro corto, un libro muy empírico, pero, para ser sincero, tiene una introducción tan fuerte y tan increíble para alguien que no conoce eso, que ya de la editorial me dijeron, es duro. Porque no conocen eso. Edulcoremoró. Bueno, pero es un caso... allá no conocen de la política nacional y acá no conocemos qué pasa allá verdaderamente. Marcelo, estoy leyendo, bueno, te agradecen, muchos agradecimientos, felicitaciones, bueno, excelente disertación. Alguien de Misiones dice que, bueno, el tema por allá se está poniendo caliente y menciona las bandas de Brasil, bueno, claro, la cercanía, haciendo un poco la analogía con lo que estabas hablando. Bueno, felicitaciones, sigo citando. Bueno, nada, algo que ya mencionaste, cómo se soluciona, hablan de la política, bueno, o cómo se soluciona con valor. No quiero tener otro tipo de expresión. Yo ya no tengo más cabeza para pensar eso y les soy franco, quiero ser franco, ustedes son colegas míos, digo, somos compañeros de inquietudes, de estudio y demás. Yo estoy jubilado, yo no quiero saber más nada con la política. Yo tengo 20 años de cargos muy importantes. Yo ya me agoté, me cansé. Ya está, ya... ¿Viste cuando uno está mal predispuesto y viene algún, me gustaría... Yo en los últimos 3 meses rajé un montón de dirigentes, me gustaría que quiere tomar un café con vos, fulanito. No tengo tiempo. Igual, no te creo mucho de cualquier manera, porque sé que sos un tipo que no se puede ir a sentar adentro de una cueva y olvidar. Tal vez los años puede ser, no digo que no. Yo hoy no, porque ¿sabés qué? Tengo que pagar abogado, tengo el abogado pago hasta fin de año. Desde el 1 de enero en adelante no tengo plata para pagar mi defensa y no veo muchos compañeros y compañeras que me vengan a decir que necesitas. Claro. Perdón que sí, una sola cosa. Buenas tardes. Bueno, Marcelito, nosotros te bancamos y te queremos, así que vos lo sabés muy profundamente. Y los muchachos acá... De vos lo sé porque aparte vos pusiste el cuero en todo eso, muñeco. Así que no me hagas emocionar. Te mando un abrazo. Llorá. Maricón. Hoy no está bien. Terminó siendo una reunión familiar. Me consta. Y de llorones. Bueno, estos duros, ¿viste? Estos duros que son blanditos en el fondo, ¿viste? No, por lo menos salimos un poco del pesimismo del viernes a la tarde. No, yo soy un gran llorón. Miren, nosotros tenemos un valor agregado, todos los que estamos acá. Tenemos la posibilidad de enseñar, de aprender, de leer, de hacer esto que estamos haciendo acá. Yo tengo el privilegio de poder escribir, de que buenas editoriales me publiquen.
que tengo una universidad que es maravillosa, que me financia, que me permite vivir de eso, aunque no tan ampulosamente como cuando ocupaba otros cargos. Eso, invirtamos en esto, porque yo creo que esta charla acá de 2, 3 horas, para mí es más importante que una entrevista en un medio. Bueno, es que me diste el pie para una reflexión, digamos, ¿no? Por la conformación que tenemos y por el campo en el que nos desarrollamos. Esto es indispensable, pero no solo para aplicarlo al caso que vos estás haciendo foco, que es Rosario o Santa Fe en el último caso, sino para entender lo que es la seguridad. Que la seguridad no es una cosa aislada, que tiene una historia, que tiene una conformación social. Porque toda esa introducción que hiciste, digamos, sin esa introducción, uno puede comprender el resto de las cosas, porque si no, ahí sí pareces un loco que estás explicando fenómenos sociales que salen descolgados. Pero entonces, para que sepamos que el fenómeno delictivo, o la seguridad en términos más generales, tiene un montón de componentes, que es multicausal, que no es un verso que es multicausal, que hay que interpretar todas las aristas, porque si no, difícilmente uno puede encarar una solución o una política pública al problema. Y fíjate que te terminaste convirtiendo en historiador social para poder interpretar algunas cosas. Sí, totalmente. Entonces es muy valioso pero para también, nosotros. Fabi, yo tengo el privilegio de que yo me siento en la universidad a las 10 de la mañana, levanto la cabeza a las 8 para ir a dar clases y soy feliz. Yo no siento que voy a trabajar. ¿Se entiende? Yo estoy con mi pareja que está acá al lado mío escuchando y estoy a veces con ella, que la amo y quiero estar con ella y estoy pensando en el párrafo tal del libro y en cuanto se distrajo mi pareja me metí adentro de la computadora y ¿entendés? O sea, uno tiene el privilegio de hacer lo que le gusta y de no sentir el esfuerzo del trabajo. Entonces uno tiene que valorar eso. Y yo digo, si yo tengo ese capital, ¿para qué voy a gastar pólvora en Chimango? Ya tengo la experiencia, tengo información, o sea, tengo información de calidad para investigar, porque tengo acceso a fuentes que ningún investigador tiene. ¿Se entiende? O sea, no temas reservados, digo, porque tampoco lo podría publicar porque estaría cometiendo violación de secreto procesal. O sea, hay cosas, pero sí yo tengo el acceso a las causas penales, a los juicios, que ahí sí es una fuente pública de información, que muchos investigadores no acceden, o a mí me dan entrevista. Yo he entrevistado narcos, y no entrevisté más narcos ahora en Rosario porque me van a hacer una operación política, ¿se entiende? Pero tengo la puerta abierta y lo voy a hacer con el tiempo, porque no me voy a privar de ese... Imagínense, yo con el Guille Cantero, 3 horas de conversación tomando mate en la cárcel y hablando de la historia criminal. Yo no me estoy mimetizando, ni estoy haciendo moral, estoy investigando. Yo quiero escuchar a ese tipo que armó un emporio criminal, siendo una persona criada en un barrio absolutamente marginal de la ciudad, ¿se comprende? Bueno, tenemos ese privilegio. Yo por eso, ahora que tengo más tiempo, cuenten conmigo para lo que sea y también ahí estaré junto con todos y todas ustedes. Bueno, Fabi, Claro, decirle que entiendo. Ahora que estoy al Sí. pedo, digamos. Bueno, para resumirlo. para Fabi, resumirlo. explicarle que hay mucho apoyo de Rosario, que nos están llamando de Rosario, hay anuncios de Rosario, Sí. que lo bancan y te mandan saludos, Marcelo. Gracias, Albert. Bueno, Muchas ahí gracias. lo tenés. Si es cierto, gracias. Ahí lo tenés. Por la duda no voy. A ver, no, Marcelo, Ariel Monge, desde la Fundación La Alameda, sabés que bancamos tu trabajo y bueno, lamentablemente, bueno, te ganó el poder político mediático, pero desde acá, de nosotros, siempre vas a tener nuestro respaldo. Vos sabés que no te veía porque no tenía la hora, ahora te veo y sos vos, Ariel. Beso enorme, querido. Abrazo enorme. Abrazo, Marcelo. Enorme. Gracias. Cometí errores, un montón de errores. Reitero, soy un político malo, no sé manejarme. Digo, no es todo responsabilidad de los malos. Digo, yo también incurrí en cosas indebidas y abrí frentes que debería haber esperado. O sea, digo,
a veces, bueno, pero en fin, ya lo explicaré. Estoy escribiendo otro libro ahora, que es sobre la gestión, que va a ser muy interesante para ustedes. Ya nos dedicaste varias páginas de lectura, Marcelo. Te pido por favor que cuando esté, en serio, que cuando esté en la calle nos hagas una visita, así nosotros por los medios lo podemos difundir para que estén, por favor, atentos. Hagamos algo con la editorial, porque aparte ellos me piden que hagamos difusión, así que podemos hacer algo, no hay ningún problema. Siempre estamos dispuestos, eso no... Bueno, muchas gracias por el cariño, el afecto. No, Muni, al contrario. Fabián, Dani, Ariel, todos los compañeros y compañeras, a disposición. Amo la provincia de Buenos Aires, aunque sé que hay gente de todos lados, pero digo, cada vez soy más bonaerense. Gracias a ahora vos, me gracias me Marcelo. escondí en Capital, en un lugar bien cuidado por la duda. Hay gente enojada con nosotros allá, el largo brazo rosarino, ¿viste? Ando mimetizado con el chetaje, ¿viste? Me visto así gordo. Y este no puede ser el camorrero aquel, eso, gordo. Cambio la voz, todo. Bueno, beso grande a todos. Gracias Marcelo, gracias por todo. Muy buen fin de semana. Bueno, gracias a todos los que están presentes. Será hasta la próxima charla que tengamos para ofrecerles. Y bueno, que la pasen muy lindo. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Muchas gracias, siempre un gusto. Gracias por la invitación y saludos Marcelo de Rosario, acá Orellano, Edgardo. Edgardo, no, tampoco te reconocía. Beso grande, Edgardo. Gran luchador, Edgardo, gran luchador, pobre. Un tipo que convirtió la mayor desgracia que puede tener una persona, que es la muerte violenta de un hijo, injusto, no en un accidente de tránsito, sino asesinado de la peor manera por parte de la mafia, y él ha convertido ese hecho desgraciado muy reciente en un objetivo de su lucha. Yo lo comparo a Edgardo con Raquel Huitis. Si la conocen a Raquel de zona norte de San Isidro, donde yo vivía antes, lo mismo. Yo por eso a Edgardo le tengo una gran admiración y he tenido mucha impotencia para poder terminar de dar con todo lo que Edgardo ha dicho y ha investigado y ha corroborado. Y ahí quedan las cosas, ¿no? Pero bueno, beso grande, Edgardo, beso a tu familia. Igualmente, es recíproco también y como habitante de Rosario, le quiero decir a la gente que está escuchando que todo lo que dijiste es tal cual lo dijiste. No hay una diferencia para nada. Vos sabés que yo también he estado investigando desde mi lugar, por supuesto, no me voy a comparar con vos, Marcelo. Y muy bien. Pero es tal cual. Y acá están los dueños de los medios de comunicación metidos en toda. Son partícipes directos del narcotráfico y de todo, del lavado de dinero, de todo. Entonces es imposible hacer. No es solamente la política, sino los dueños de los medios de comunicación. Bueno. Desgraciadamente. Bueno, Edgardo, beso grande a tu familia, beso grande. Muchas gracias. Está pendiente el pescadito. Edgardo es un gran pescador. Ahora que tenés tiempo, cuando andé por Rosario me llamás. Pero me voy en un bote y escondido, porque si voy por la 9... No pasa nada. Anda remontando el Paraná, anda. Haciendo trolling desde acá nomás. En lanchita. Voy a buscar con la canoa. Beso grande. Muchas gracias. Y me satisface mucho ver compañeros policías también. Yo soy hijo de un suboficial de la Federal, así que para mí un orgullo que estén acá estudiando, reflexionando. Son los que van a dar un poco vuelta a la cosa, desde adentro. Bueno, Marcelo, pero no hay que rendirse, ¿eh? No, seguimos. Mucha suerte. Gracias. Chao. Vamos. A levantar el ánimo. Gracias. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos ustedes. Chao, Fabián. Hasta luego. Chao.